CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, estimados amigos de CADEFI? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta charla fiscal entre amigos. El día de hoy, jueves 19 de octubre, les damos la más cordial bienvenida en punto de las 5 de la tarde. Y bueno, paso a presentar y a dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, que vamos a hablar de lo que sería, en este caso, las obligaciones, cuestiones tributarias. ¿Ok? En primer lugar, voy a mencionar al doctor Rafael Cuautle Martínez. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy bien, mi estimado Octavio. Maestro, ¿cómo estás? Gracias. Un gusto. Por supuesto, agradecer nuevamente a CADEFI, a esta casa capacitadora, la invitación, a ti por supuesto, a nuestro director, y también aprovechar, si me lo permiten, rapidísimo, Por favor. aprovechar la invitación. Mañana tenemos curso, voy a estar transmitiendo completamente en vivo un curso que tiene que ver con el ISR, que pagan las personas morales por dividendos. Entonces, mañana estaremos aquí en punto de las 9 de la mañana, pero bueno, ya después comentaremos doctor. Un poquito más de no, eso. Ya estaremos así también haciendo el comercial, porque por supuesto que quedan cordialmente invitados nuestros amigos de CADEFI. Va a estar muy interesante y haremos algunas cuestiones puntuales que también se van a referir el día de hoy en el mismo tema que vamos a tocar en este cumplimiento tributario. También le doy la bienvenida a nuestro amigo, el contador público especialista en impuestos, Rodolfo Corona García. Amigo, ¿cómo estás? Amigo, buenas tardes, bienvenidos. Gracias a toda la comunidad que se va a estar conectando y que nos va a estar acompañando en esta oportunidad. Muchas gracias, doctor. Pues un gusto estar compartiendo aquí esta tarde algunos comentarios en tema de cumplimiento tributario. Amigo, un placer como siempre. Como siempre, amigo, muchas gracias. Y gracias a ustedes de antemano por el favor de su atención. Pues precisamente decíamos, digamos, en el video promocional de esta charla, respecto a que para el paquete económico 2024, pues obviamente como se ha venido manejando en esta administración, pues no existe una creación de nuevos impuestos ni tampoco un incremento a los mismos. Sin embargo, cuando revisamos lo que es el paquete económico, observamos todavía a un incremento propiamente en la recaudación, en los ingresos tributarios, en los ingresos presupuestales, que más o menos andan en el orden del 24.4% de lo que es el PIB. De ese 24.4%, una cifra récord sin precedentes para este ejercicio 2024 es que los ingresos tributarios lleguen al orden de oscilando más o menos entre un 15.4%. Y obviamente la pregunta natural que nos tendríamos que hacer sería, oye, ¿no va a haber nuevos impuestos? ¿No se incrementan los que ya existen? Sin embargo, ¿de dónde va a salir precisamente ese incremento presupuestal, tratándose de este porcentaje sin precedentes del 15.4% del PIB? Pues obviamente tendríamos que hacernos la pregunta y decir, ¿de dónde podría salir? Si tampoco la base de contribuyentes, digamos como tal, que vaya a incrementarse demasiado, tampoco. Digo, sí se ha ido incrementando, pero a lo que son los niveles, las cifras macro, dices, oye, pues que yo tenga un incremento de 600,000 contribuyentes a lo mejor en medio año, dices, pues francamente tampoco pinta. ¿De acuerdo? Si también vemos en un momento dado cómo está integrado nuestro padrón de contribuyentes, que de manera general diríamos el 96% son personas físicas. De ese 96%, el 69% son asalariados. Y dice uno, me sigo haciendo la misma pregunta, ¿de dónde va a salir la lana para poder incrementar precisamente y fortalecer ese ingreso tributario? Pues obviamente creo que la pregunta se viene respondiendo sola, no desde este momento, sino desde años pasados, con todas aquellas medidas que la autoridad ha venido implementando con el uso de tecnologías, precisamente para lograr una mayor fiscalización. Si coincidimos en el hecho de que no tenemos como tal nuevos impuestos y no se van a incrementar los que ya existen, diríamos, ok, ¿hacia dónde va? Y decía un profesor en algún diplomado que tomé que decía, mira, cuando tú quieras saber por dónde va la autoridad en el caso de la fiscalización, tú nada más revisa el rubro de lo que son los accesorios, ¿de acuerdo? En lo que sería, pues, los recargos, actualizaciones, qué tanta variación está considerando la autoridad de un periodo hacia otro. Claro. Y cuando tú veas que el incremento es sustancial, es porque quiere decir que ahí viene una fiscalización, que obviamente son facultades de la autoridad. Pero finalmente lo que decimos, y para darle la voz a nuestros invitados, decimos, oye, seguramente va a seguir la fiscalización. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que considerar con aquellas medidas que a partir de lo que son los medios electrónicos, la parte de la tecnología de la información, qué tendríamos que estar haciendo nosotros de manera preventiva, correctiva, diría a lo mejor por algunos años,
pero preventivamente precisamente para evitar dolores de cabeza y estar preparados realmente en nuestras empresas contra situaciones que pudieran darse, digamos, precisamente como uno de los ejes que la autoridad tiene para este ejercicio 2024 y que esta administración lo ha venido implementando respecto al fortalecimiento del ingreso tributario a través de medidas tales como el combate a la evasión y a la elusión. Por favor, su primer comentario, Rafa, por favor. Bien, pues yo creo que respecto a lo que comentabas, Octavio, en relación a lo del paquete económico, bueno, hoy ya es una realidad. Estamos claros que el día 17, ¿no?, de este mes dictaminó, ¿no? En este caso la Cámara Baja, el Congreso de la Cámara de Diputados fue quien ya elaboró el dictamen, ¿no? Por ahí veíamos varios puntos, varios diputados que estuvieron en total desacuerdo de este dictamen. Pero bueno, el paquete económico, ¿no?, propuesto para el próximo ejercicio fiscal 2024 ya es una realidad. Ahorita va para, bueno, ya está en lo que es el Senado de la República. Y bueno, ciertamente pues es una realidad porque pues no hay cambios, no hay propuestas, no hay una miscelánea como tal, sino simple y sencillamente lo que vemos es lo que ya desde hace, como bien lo decías, hace 3 años ya se venía implementando, ¿no? Una fiscalización más puntual, creo yo, una fiscalización más con el uso de tecnologías, sí es cierto, pero también al mismo tiempo creo yo que el hecho de que no exista, y lo comentábamos incluso en un programa anterior, el hecho de que no exista una miscelánea fiscal creo que también da la oportunidad a la profesión, a los contribuyentes, por supuesto, a que pues nos preparemos más, ¿no? Y que vayamos teniendo más cuidado, ¿no?, con el cumplimiento tributario, porque eso nos va a llevar lógicamente a seguramente a una serie de inconsistencias o de aclaraciones que tenemos que hacer precisamente por los medios o los usos que hoy está haciendo la autoridad a través de la tecnología, ¿no? Se ha hablado mucho, ¿no?, en los últimos meses, ¿no?, de la inteligencia artificial en la parte de la fiscalización. ¿Y qué vamos a hacer nosotros o qué estamos haciendo, ¿no?, en la profesión y, por supuesto, los contribuyentes a través de sus diferentes departamentos, sobre todo contables, qué están haciendo para poder afrontar, ¿no?, o hacer frente a esta fiscalización que está haciendo la autoridad? Entonces es una realidad, sí es cierto, efectivamente los ingresos tributarios, incluso si lo vemos por sexenios, por administraciones, pues yo creo que no le van a variar. O sea, el próximo que venga, quien sea, ¿no?, pues ya vieron la manera, ¿no?, de cómo fiscalizar desde el punto de vista de los ingresos tributarios, y yo creo que no le van a variar. O sea, el tono va a ser exactamente el mismo respecto al cumplimiento tributario y sobre todo respecto al uso de la tecnología en este sentido. Entonces, esto ya no hay vuelta atrás, ya no es que venga una nueva administración y cambie el esquema de fiscalización. Es una realidad porque, seamos claros, también les ha resultado. Por supuesto. Claro. O sea, esos ingresos tributarios han sido récord, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, muchas gracias. Sí, básicamente, y hay que recordar que el 2024 tenemos elecciones en México. Entonces tiene esa característica de, oye, pues necesito recursos para todo el esquema de financiamiento, por un lado, y por el otro, pues simplemente es parte de las acciones que el gobierno ha estado llevando a cabo, ¿no? Ahora hay que recordar que esta medida de fiscalización ya la traíamos desde años anteriores, pero se ha estado fortaleciendo cada vez más. Sí, precisamente a través del uso de la tecnología. Hoy es increíble y siempre le decimos al contribuyente, oye, hoy tienes que tener las cualidades, características y básicamente el conocimiento y la técnica para que puedas emitir una factura electrónica, ¿no? Ya no puedes dejársela a cualquier persona porque hoy tienes que tener el debido cuidado para realmente cumplir con la normatividad y no caer en errores, porque prácticamente es uno de los elementos de fiscalización que ha tenido el SAT y que
por supuesto que estamos viendo cómo nos ha identificado con todos los errores, ¿no? De repente es de, oye, ¿por qué hay tantas diferencias? Pues porque no tuvimos a lo mejor el cuidado de poner estos detalles, ¿no? Estos detalles finos desde ahí, desde cómo generar una factura. Entonces, y ya lo platicábamos en una sesión también anterior, que hoy es una de las herramientas que precisamente utiliza prácticamente el SAT para empezar a hacer cruces y empezar a mandar elementos de atención, ¿no? De invitaciones y demás que estaremos platicando más adelante. Ahora, también estamos en una cuestión interesante desde el punto de vista económico. Estamos pasando hoy precisamente una cuestión de la guerra que está hoy precisamente generándose en el lado de Israel, y sí tiene un efecto económico. Esto también es importante conocerlo porque no podemos ser ajenos de las circunstancias. Simplemente todos somos consumidores de algo que se llama petróleo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una guerra? Normalmente el precio del petróleo, se incrementa y eso puede generar incluso efectos inflacionarios en México. Sí. Y si hoy la inflación en México ha disminuido en comparación de años anteriores, sí tiene una disminución, pero puede llegar en un efecto de secuencia que nos puede estar impactando otra vez en niveles inflacionarios. ¿Y eso cómo nos pega? Por supuesto, nos pega en la economía, pero también en los cálculos y situaciones que tenemos que estar atendiendo. Entonces, por ese lado. Y ya nada más para ceder la palabra, el tipo de cambio. Sí. El tipo de cambio que hoy también se está viendo, pues está llegando otra vez a los niveles que teníamos por ahí de unos meses hacia atrás. Y la cuestión es que hoy sabemos que el tipo de cambio dependemos de algunos alfileres que en la economía hoy tenemos y que puede representar un cambio también importante en las empresas, ¿no? En los negocios. Claro, y me llama la atención ahorita el comentario del doctor Rafa, porque precisamente dices, yo creo que cualquier administración que pudiera llegar, efectivamente, esta es una tendencia que así se va a quedar propiamente para los años venideros, porque finalmente ha estado dando resultados. El uso de la tecnología, la información con la que cuenta la autoridad y además algunas medidas que no son de hoy, precisamente se han venido implementando desde hace ya varios años. Digamos que cuando ya uno ve hacia atrás en retrospectiva, te das cuenta de todo ese andamiaje que ha creado la autoridad precisamente para tener un mayor control y una mejor fiscalización, pues obviamente con el afán de poder cumplir con su objetivo, que es una mayor recaudación. Fíjate, algunas medidas que se han tomado precisamente para combatir esa parte de lo que es la evasión y la elusión y poder generar también una mayor recaudación. Ahorita que comentabas, Rafa, dices, bueno, esto ya llegó para quedarse, no hay vuelta atrás. Y yo me quedé pensando, ¿y mi compensación universal entonces ya no la voy a tener? Evidentemente no. Esa es una de las medidas que realmente ha tenido mucha fuerza y que realmente le ha dado fortaleza a la recaudación, porque precisamente en ocasiones hasta se llegaba a abusar de una situación de compensación universal. La prohibición a partir de 2019 propiamente de lo que sería la condonación de créditos, también es una para medida. Grandes contribuyentes. Okay. La medida anti-elusión o anti-abuso, propiamente, de que en un momento dado la autoridad podrá, que evidentemente esto tiene que ver con situaciones también legales, que en un momento dado, y aquí en CADEFI hemos tenido la oportunidad de poder conocer algunos criterios de parte de destacados abogados, en los que dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues es impugnable. Definitivamente, sí es algo que te puedes pelear. Pero precisamente voy a parafrasear aquí al doctor López Villa, Juan Raúl López Villa, quien decía en algún momento que él en algún momento fue sateño, dice él, como refiriéndose a que trabajó en el SAT. Y dice que algunas de las políticas que ellos manejan, y por ahí a lo mejor nos puedes compartir algo también más adelante, Rafa, políticas que manejan es que dicen, oye, esta situación realmente, ¿qué riesgo puede tener de que efectivamente pueda tener un efecto en específico en cuanto a la recaudación? ¿Es legal? Pues mira, quizá no del todo. Pero una parte de lo que es la evaluación para poder implementar situaciones como esta, dicen, ¿cuántas personas a las que le afecte podrán en un momento dado quejarse, inconformarse? ¿5%? Sí, va para adelante. Porque finalmente ese fin va a justificar el medio de lo que tú vas a considerar, ¿de acuerdo? Esa medida anti-ilusión lo que dice es, bueno, es que ¿sabes qué? Necesito que todas tus operaciones tengan que ver con tu objeto, que realmente esas operaciones tengan que ver con la actividad y un hecho generador de tu impuesto. Todas estas medidas a lo mejor las podemos ver ahorita en conjunto, pero cómo se han venido implementando a lo largo de los años. Ahorita que vamos a ver el efecto realmente de este cumplimiento tributario, y aunque no haya reformas, como bien dice el doctor Rafael, dices, oye, ¿y con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que tenemos que puntualmente darle atención precisamente para evitar alguna situación futura que pudiera ir en mérito de los contribuyentes? Y precisamente para eso estamos. Porque imagínense nada más, y vamos a irnos un poquito al futuro.
Si esto ha pasado en, ¿qué te gusta? En los últimos 10, 8 años, propiamente, digo, viene desde atrás, ¿no? Pero dices, ahora imagínate de qué estaremos hablando, Dios mediante, en 4 años. Así, por decir digamos, un plazo mediano, en el que dices, oye, esto ya llegó para quedarse. Y me quedo con esa frase, Rafa, porque dices, definitivamente mi compensación universal, creo que ya me voy a olvidar de ella. Sí. ¿No? Sí. Eso es un hecho. Fíjate, llegó para quedarse y a lo mejor, sí, vamos a suponer en ese futuro, ¿no? Sí. Llegar a cambiar la administración. Sí. Yo creo que ahí sí tendríamos la oportunidad de, por lo menos, de esperar una reforma, no sé si estructural, pero por lo menos una reforma, Sí. ¿no? Fiscal en ese sentido. ¿Por qué? Porque la formación tal vez que pudiera tener este equipo, ¿no? que es el opositor, ¿no? Pues tienen otro enfoque, incluso pues es una mujer empresaria, ¿no? Sí. Ya Okay. saben por es. dónde voy, ¿no? Sí, sí. Los asesores que tiene, ¿no? Nada más y nada menos de un ex titular de la OCDE, ¿no? Ajá, y, cómo no. y entre otros y funcionarios que han sido muy exitosos en ese sentido. Pero también me quedo con esto y se los comparto. En un curso de posgrado que di por ahí el año 2016, si no mal recuerdo, ya les había dado el curso y me habla un abogado, ¿no? Un participante de esa materia. Y me dice, oiga, maestro, ¿sabe qué? ¿Puedo yo disminuir el pago de las retenciones por sueldos y salarios? Le dije, bueno, pues la única opción de disminuirlo, pues es a lo mejor si existe subsidio, ¿no? Si no existiera, no hay forma, o sea, lo tienes que enterar. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿hay alguna forma que la autoridad se dé cuenta, ¿no? Sí. de que efectivamente ese subsidio no existió? Le dije, sí. Sí, claro. ¿No? Ya en ese momento ya estaba lo del timbrado, ¿no? Sí. Dije, sí. Bueno, es que por ahí leí, por ahí me recomendaron, decía el abogado, decía que pues anteriormente se ponían las cifras, ¿no? Tú ponías la cantidad que quisieras, Claro, de en aquel entonces crédito al salario, por poner un ejemplo, y efectivamente te lo creía, ¿no? Sí. Te lo creían, ¿no? La verdad, hasta una cifra X. Hoy no. Sí. Hoy, precisamente con el uso de la tecnología, de repente están llegando una serie de cartas de invitación o requerimientos, ¿no? Incluso hasta un oficio respecto a la restricción, ¿no? Claro. Para poder generar comprobantes fiscales. Y entonces te dicen, a ver, en este mes, ¿no? Acreditaste un subsidio que según tus comprobantes no tienes. No tienes, Así ¿no? es. Y entonces acláramelo. Sí. Entonces, yo creo que eso llega para quedarse porque efectivamente ha dado resultados. Y ciertamente esas prácticas, ¿no? Pues que finalmente son prácticas pues innecesarias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre debemos de estar al pendiente de ese cumplimiento tributario. Entonces, ¿para qué provocar una situación, ¿no? de duda ante la autoridad? Y sobre todo cuando no existe, ¿no? Entonces, bueno, esa situación en particular, pues hoy con un simple cruce de información, pues lo están llevando a cabo. Entonces llega para quedarse, ¿por qué? Porque precisamente por esas prácticas es que la autoridad se está dando cuenta, ¿no? Que existen diferencias, ¿no? Y que finalmente los tiene que cobrar, ¿no? Decían por ahí un buen colega, precisamente doctor en Derecho Constitucional, decía, la simple existencia del Código Fiscal de la Federación debería garantizar que el Estado, ¿no? cobre lo que según su derecho tiene que cobrar, ¿no? Simple y sencillamente. Entonces, en ese sentido, lo que van a hacer o lo que están haciendo desde hace ya varios años para acá y seguirán haciendo es justamente eso. Que hay excesos, sí es cierto. Que hay prácticas indebidas por parte de la misma autoridad, también es cierto, ¿no? Y sobre todo esto recae incluso entre diferentes departamentos, ¿no? que integran justamente lo que es al SAT, ¿no? Entonces pareciera que hay
actores, ¿no?, que están moviendo por ahí las fibras, ¿no?, respecto a estas cartas de invitación o requerimientos, que no tienen formación de contadores. Okay. Y que solamente, ¿no?, lo único que hacen es determinar diferencias para efecto de que el contribuyente aclare. Y así te lo dicen, que me lo aclare. Y eso, lógicamente, pues distrae, ¿no?, de otras actividades que debemos de tener, porque pues al final debemos de aclarar. Entonces yo creo que por ahí se va a quedar, y sobre todo por el costo. Claro. O sea, el costo... Es rentable la Sí, Súper claro. rentable, pues, súper rentable. Yo les digo, ¿no? Oye, si hoy vieras la cifra de recaudación del SAT, o sea, tú dime si no es un súper negocio. Sí, ¿por cuántos centavos de peso? No, hoy están arriba de 200 Fíjate, por cada, o sea, por cada peso que invierten. Que se Entonces, Y sobre todo en lo que decía Octavio, en los accesorios. Claro. por supuesto. Claro. Ahí está. No es casualidad que de repente dejen pasar varios años para que precisamente te empiecen a fiscalizar, porque finalmente tiene ya la sartén por el mango. Ahorita me vienen a la mente varias cosas, Rafa, coincididas conmigo, Rodo, respecto a que dices, mira, realmente diríamos que como cumplimiento tributario, que es el tema que estamos hablando el día de hoy, diríamos, como empresa no debería de cambiar tanto las cosas respecto a ese cumplimiento tributario en ese sentido. ¿Por qué? Me viene a la mente, por ejemplo, las declaraciones informativas que presentábamos hace muchos años de clientes y proveedores. Un cruce y una compulsa, 50 principales clientes y 50 principales proveedores. Listo. Me viene a la mente la parte esta de lo que es la DIM, ¿no? En el que tú tenías tus anexos y decías a quién le retuve por honorario, por sueldos, honorarios, arrendamiento, dividendos, etcétera. Y precisamente en el apartado, en el anexo 1 de esa DIM, decías, aquí están mis trabajadores y cuál fue el subsidio para el empleo que yo le pagué, el que le correspondió, el que le pagué, y eso no tiene muchos años. Pero dices, ok, y tenías que llevar tu registro y tu control. Se supone que en un momento dado ese registro y control tenía que haber coincidido con la parte que tienes tú dentro de tu contabilidad, como ese saldo que tienes derecho al acreditamiento con respecto al subsidio para el empleo, antes del crédito al salario. Pero dices, oye, eso en realidad no tendría por qué cambiar nada en la parte de los registros contables del control que llevan las empresas, ¿no? ¿Dónde está el punto en específico? Que también como parte de las medidas que la autoridad ha implementado precisamente para una mayor fiscalización, son dos muy puntuales. Elevar la percepción de riesgo de ser fiscalizado, detectado, y la segunda, y muy importante también, elevar las penas o castigos o sanciones al momento de que te detecten, ¿no? En esencia no debería de cambiar nada en la empresa, porque finalmente dices, ¿dónde está realmente el cambio? Y lo tomo de tu comentario, Rafa, porque dices, oye, te habló este abogado y te dice, oye, ¿me puedo disminuir o bajar con algo las retenciones por sueldos? Subsidio para el empleo. No, pero yo tenía otra idea, ¿no? Como quererlo llevar en otra vía. Oye, ¿y alguna otra retención la puedo disminuir? Pues el deber ser es que no. Pero ¿qué sucedía antes de la entrada en vigencia de esta tecnología de la información, que propiamente ya es prácticamente en tiempo real, cuando se puede estar fiscalizando a través del uso del CFDI? De nómina, por supuesto. Dices, mira, lo que pasa es que antes, así tú pagaras o no pagaras el subsidio, de todos modos te lo querías acreditar. Te había dado tu cálculo. Y solamente esa percepción de riesgo se determinaba a partir de decir, es que es muy poco probable que realmente me pueda fiscalizar la autoridad. Porque obviamente tenía que hacer una compulsa, tenía que revisarlo, y con el mundo de contribuyentes que tenemos, y digamos que lo básico que era la infraestructura de la autoridad, pues era muy poco probable que te pudieran determinar alguna diferencia o incluso propiamente auditarte, ¿no? Te la jugabas. Y lo que hacías era, finalmente, lo que te decía este abogado, pues finalmente yo me enteré que alimento las cifras. Y a lo mejor te decías, hay un cero de más, por ejemplo, ¿no? Y la percepción de riesgo era muy baja. Hoy por hoy dices, sigue siendo la misma temática, pero ahora con información que nosotros le surtimos a la autoridad desde el origen. Y que tiene que haber una coherencia entre lo que yo estoy pagando, lo que estoy reteniendo, y por eso hoy en automático te metes a la declaración y dices, tantos de impuesto a pagar por retención de sueldos y salarios. Traes una diferencia, honorarios asimilados, retenciones de arrendamiento. Dices, es que ahora ya tú estás dando la información. Eso antes no sucedía. Sin embargo, ahí sale a la luz, y ya cedo el micrófono, porque ahí sale a la luz realmente las malas prácticas que se hacían respecto de quedarnos con las retenciones de terceros. Y concluyo, seguramente vamos a llegar a arribar a una conclusión muy importante en el sentido, y eso es experto amigo, en el sentido de decir, oye, primero que tenemos que revisar en las empresas es nuestra rentabilidad, porque nos financiamos de las retenciones, del IVA,
Pero antes no se daba cuenta la autoridad. Y llegas con el cliente y dices, oye, es que esto ya no lo debes de seguir haciendo. No te preocupes, Octavio, Rodolfo, Rafael, no te preocupes. ¿Por qué? Porque así lo hemos hecho siempre y nunca ha pasado nada. El punto está en que hoy por hoy con la tecnología, con la información que nosotros mismos precisamente surtimos, le damos pie a la autoridad al siguiente tema que vamos a abordar respecto a lo que son esas cartas de invitación. ¿Estás de acuerdo, amigo? Sí, amigo, sí, por supuesto. Y es que fíjate que es curioso porque ahora me ha tocado en este lapso, caí con dos empresas distintas, pero similares en la cuestión de la percepción que hoy tienen del negocio. De pronto siento que ellos mismos no se han dado cuenta que crecieron. Ya. Y el crecimiento conlleva pues otras cosas, ¿no? Paralelas, o sea, o colaterales, ¿no? Sí. Creces en personal, en departamentos, en ubicaciones, y de pronto es, oye, ¿y tengo que seguir pagando? No, pues yo no quiero seguir pagando tantos impuestos, ¿no? Si tú pagabas 3,000 pesos, pues sí, pero ya no puedes pagar 3,000 pesos. O sea, tu realidad económica es que ya no eres una empresa de 3,000 pesos, ¿no? Nada más que hay veces que desde ahí, desde la percepción, empieza la cuestión del, oye, ¿por qué tengo que pagar tanto impuesto? ¿No? Luego me dicen, oye, pues estaba mejor con el contador anterior. Bueno, está bien. La verdad es que llegaste a la verdad, sí. ¿no? Sí. Pero a lo que voy es que creo que parte de lo que tú dices es precisamente que hoy tienes que modificar tus sistemas que te permitan precisamente estar en el radar de que antes de que llegues al SAT, tú ya sabes cuál es el riesgo. Y creo que también, incluso el doctor Rubén Santillán lo ha comentado, ¿no? Saludos, trabaja en doctor. modelos, que saludos, amigo, en el sentido de el modelo de riesgo. Y eso de verdad es vital, amigo, vital. Decías, oye, antes me podía quedar con las retenciones, ¿no? Me dices, oye, ¿y si hoy no lo timbro? Pues hoy no deduces, Olvídate. ¿no? Hoy no deduces, pero el problema es que no solamente porque no lo timbres, si llegas a tener una cuestión de una revisión, perdón, tenías nómina, que no diste el procedimiento, bueno, a lo mejor le diste la vuelta para espaciar un poco el hecho de no pagar la retención, pero si en algún momento llegas a tener una revisión, por supuesto que vas a dejar la evidencia. Claro. ¿Por qué? Pagaste salarios, Claro. pagaste cuotas del Seguro Social. Y luego dicen, oye, pero no se han dado cuenta porque no he timbrado los recibos de nómina. Pero ¿a quién le va a convenir no deducir la nómina? Por supuesto. Claro. Exacto. Pero entonces, ¿cuál es el beneficio realmente? O sea, yo creo que no hay una cuestión de un beneficio, más bien hay una cuestión de un esquema financiero no de bien determinado, porque no estás llevando la consecuencia a lo que corresponde. Es decir, no estás viendo que estás dejando de deducir nómina, no estás viendo que en algún momento la retención no solamente es la retención en ese momento, sino los accesorios, Claro. y financieramente eso tiene un costo, Sí, claro. ¿no? El reconocimiento de la inflación más el financiamiento del costo de la tasa de financiamiento por los recargos. Entonces, creo que sí falta a veces la percepción de los empresarios también de concientizarse que cuando creces, digo, velo del lado positivo, ya estás generando un ingreso más, ya estás Mayor. creciendo, ya estás en una estructura corporativa incluso diferente. Entonces, tu modelo de control interno tiene que ser diferente para que te permita cumplir en ese sentido con tus obligaciones. Entonces, y mencionabas algo, nada más para pasarte la palabra, pero decías, oye, parte del eje es fortalecer este esquema para evitar la recaudación, ¿no? La ilusión y la evasión, evasión sí. fiscal. Ahora, creo que también viene una cuestión que también ha estado muy vista y que viene así también, incluso lo vuelven a retomar en los criterios de política económica, en el tema de el combate precisamente a la corrupción. Sí. ¿No? Precisamente el decir, oye, tú como contribuyente, ¿a poco no te das cuenta que le modificabas, ¿no? Ajá. Y que alguien adentro seguramente te ayudaba, ¿no? Ok. Entonces están buscando también que ese modelo también ya no permita esa corresponsabilidad entre el Ese contribuyente y exactamente, y con alguien de adentro, ¿no? Entonces creo que también es uno de los ejes que está poniendo ahí los criterios de política económica bajo los cuales se está rigiendo el plan para el 2024. Y algo también que llama la atención es el hecho de la política de endeudamiento, que también para 2024 está alcanzando niveles muy importantes como no se había dado en todo el sexenio. Entonces dices, se supone, y con una política responsable económica, se supone. Pero dices, oye, lo que comenzabas con tu primer comentario, amigo,
dices, esta parte a lo mejor de factores externos, también el paquete económico en esa política económica y algunas variables que pudiera haber, contempla fluctuaciones en la variación en el precio del barril de petróleo, la parte de lo que es el tipo de cambio, pero por ejemplo, ese tipo de situaciones que estás comentando tú ahorita, como una situación de un evento de guerra en el exterior, dices, eso no se contempla. Entonces, tampoco debe ser fácil hacer un presupuesto si a veces en la casa no llegas a los números, pero dices, oye, si hay situaciones que yo quisiera que hasta este momento, si ustedes están de acuerdo, para poder transmitirles a nuestros amigos, que no todos necesariamente son contadores, que finalmente también nos ven empresarios y que agradecemos mucho el favor de su atención, diríamos, oye, en este cumplimiento tributario hasta aquí realmente, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿No? Realmente, ¿cómo lo puedo aterrizar yo a una situación práctica en la que yo pueda tomar mis previsiones en la medida de lo posible para poder definir de alguna manera mi continuidad? Dices, vamos a dar unas recomendaciones al final de la charla, sin embargo diríamos, efectivamente no hay nuevos impuestos, no se incrementan los que ya existen, pero sí hay que empezar a asear la casa. ¿Tienes algún pendiente? ¿Tienes alguna situación de las que llevamos comentadas hasta ahorita? Tome en cuenta que ya hoy por hoy, con la información que le damos desde pagos provisionales, declaraciones anuales, en la que ya la autoridad sabe de un coeficiente de utilidad, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, conoce mis ingresos nominales a partir de lo que es la facturación, conoce situaciones ya que yo mismo le estoy entregando, pues obviamente la autoridad lo único que ha hecho es esperar esta ventana de tiempo para poder definir, mira, yo lo implementé hace 5 años, pero ahorita precisamente es donde yo ya tengo todos los elementos para empezar a determinar, hacer propuestas, que está dentro de mis facultades de gestión, para poder hacerte propuestas, ya sea de declaraciones prellenadas, hacerte cartas de invitación, en un sentido a lo mejor abiertas o en un sentido también que te diga, tengo yo estas inconsistencias con respecto a la información que tú mismo me estás surtiendo. Entonces, a lo mejor si un amigo empresario dice, pues es que eso finalmente es talacha del contador, es tema del contador, ya lo veremos puntualmente, de dónde derivan algunas situaciones de riesgo y que sí afortunadamente tienen una medida correctiva que podemos implementar desde el día de mañana, así tal cual, porque mucho de lo que tenemos hoy por hoy como diferencias que la autoridad nos determina en esas famosas cartas de invitación, en las que determina diferencias o alguna irregularidad, cuestiones atípicas que le llama, es precisamente dado, diría, para partir de ahí también, desde una mala facturación, desde un mal control de la facturación, porque yo le estoy dando esa información a la autoridad. Entonces, son facultades que tiene, lo puede hacer, pero afortunadamente también podemos empezar a hacer de manera correctiva y preventiva algunas situaciones que podemos implementar desde ahorita. ¿Estás de acuerdo, Rafa? Sí, fíjate que lo que comentabas, Octavio, Rodolfo, respecto a incluso a elaborar un comprobante fiscal. Yo recuerdo que cuando empezaron, ¿no?, todo este boom de el comprobante fiscal y los cursos y cómo elaborar y requisitos, muchos colegas pues realmente decían, bueno, pues voy al curso para que me enseñen a elaborar un CFDI, pues como que no le veían mucho sentido. ¿No? Hoy nos damos cuenta, ¿no? Hoy nos damos cuenta de lo importante que es justamente saber elaborar un comprobante fiscal, porque eso va a repercutir o impacta justamente en este cruce de información que está haciendo quien lo haga, si es si es la inteligencia artificial, si es el uso de la tecnología o si es alguna persona que se encarga de esa vigilancia de información. Entonces, ese cruce de información justamente y las inconsistencias o las diferencias es provocado por una mala elaboración de la información que ciertamente uno mismo le proporciona a la autoridad. Entonces, yo creo que aquí no es otra cosa más que prevenir, revisar. Y justamente el año pasado, Prodecon, por ejemplo, emitió un manual de cumplimiento tributario. ¿No? Ese manual de cumplimiento tributario, que desde mi punto de vista creo que es un manual base, ¿no?, para que los empresarios, los contribuyentes, los mismos contadores puedan basarse, ¿no?, en eso mínimo necesario, ¿no? Y repito, es lo mínimo necesario que debemos de considerar para este cumplimiento tributario. Y te habla desde incluso la constancia de situación fiscal, ¿no? Desde lo básico. Ahí, ¿no? Y esto viene a la mente porque
ahora que pues tenemos todas estas herramientas nosotros mismos, ¿no? Ya ahora gozamos de esos beneficios de la tecnología en donde descargamos, por ejemplo, los XML, nos damos cuenta que hay comprobantes, ¿no? No sé si se han dado cuenta que dicen sin efectos fiscales. ¿Sí? Claro. O sea, que se están generando, pero por alguna razón el que emitió, el emisor del comprobante dice sin efecto fiscal. Pero hay un nombre, ¿no? Claro. Hay un RFC y nada más que el uso dice sin efecto fiscal. Y ya te dejaron sin deducción. ¿No? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, sin embargo, bueno, a lo que quiero llegar es que a lo mejor también, aparte de que se puede dejar sin deducción, a lo mejor lo están generando y creemos nosotros que, como dice, sin efecto fiscal no lo van a considerar. O sea, hay una base de datos. Sí, ¿no? Sí. Y eso lógicamente podría provocar en algún momento determinado, sobre todo para personas físicas, hasta una discrepancia. ¿No? Claro. Entonces, es estar conscientes de cuál es nuestra realidad, ¿no? De lo que hoy se está manejando, ¿no? A través de estos cumplimientos tributarios y pues justamente establecer, si es necesario, procedimientos, controles internos, algún encargado de la vigilancia, ¿no? De ese cumplimiento tributario, en fin, diferentes opciones que puede tener la empresa, el contribuyente, para precisamente contrarrestar, o si llega, ¿no? esta carta de invitación, pues por lo menos tener, ¿no? una idea, ¿no? de por dónde podría venir esa respuesta que nos permita aclarar, hacer esas aclaraciones necesarias. Entonces, yo creo que en ese sentido, una manera de contrarrestar es, primeramente, revisar qué estamos haciendo desde el origen, ¿no? Porque la fuente de información es del contribuyente. El contribuyente está generando esa información. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la empresa? Y que seguramente por ahí algo no se está haciendo correctamente, que eso termina justamente en un oficio, en un requerimiento, en una carta de invitación. Creo que la autoridad, en el artículo 33 del Código, se ha hecho, ¿no? De herramientas, de medios, ¿no? De formas para poder fiscalizar, ¿no? De repente nos guste o no, si son de fiscalización o de gestión, ¿no? De repente, pero al final se ha hecho de herramientas que lógicamente han puesto en jaque, yo así lo veo también, a los mismos contribuyentes, ¿no? Sí, claro, a los contadores. Sí, por supuesto, y decías algo, Rafa, bien claro. Cuando llegas a los cursos, siempre dices, bueno, ¿quién viene al curso, ¿no? De facturas. Por ejemplo. Y dice, pues el contador, porque es él es especialista. No, espérame, tendría que venir el que hace las facturas. Sí. Porque ya hoy ya ni siquiera es una chamba del contador. Es una cuestión de alguien que tienes que hacerlo, digo, especialista, y capacitarlo. O sea, pero la realidad es que de repente es que vaya el contador, ¿no? No, espérame. El contador a lo mejor ya tenemos las bases. Necesitamos que vaya el que la va a elaborar día a día, ¿no? De entrada. Entonces, creo que sí es importante esto que dices, Rafa, porque hemos insistido, ¿no? En ese sentido. Tienes que tener los elementos y los medios, ¿no? Claro. Para hacerlo, amigo. De hecho, fíjate, importante, y me quedo con ese comentario, Rafa, que de ese documento de Prodecon, porque dices, oye, parte de lo que va a ser la constancia de situación fiscal. Sabemos, el año pasado, regla miscelánea, para este año igual, resulta que por resolución miscelánea te dicen, oye, la autoridad podrá eventualmente, dependiendo de los conceptos que te estén facturando, modificar las obligaciones del contribuyente. O sea, repito, si a mí me están generando ciertos conceptos a través de lo que es la clave de producto o servicio, que yo no tengo registradas como parte de mis actividades, registradas ante el SAT, la autoridad, dependiendo de eso, podrá actualizar esas obligaciones. ¿A qué nos suena eso? Dices, oye, pues no se trata nada más de pedir por pedir los comprobantes en un momento dado, y hablando de personas físicas, pues con mayor razón por la discrepancia fiscal, pero dices, oye, ¿hasta dónde puede llegar esa situación de control de parte de la autoridad? Que depende cómo lo quieras ver, ¿eh? Porque si dices, oye, ¿me va a actualizar mis obligaciones a partir de lo que vea que yo estoy moviendo a partir del CFDI? Sí. Oye, pero pues me toca a mí hacerlo, ¿no? Claro. Pues sí, pero ¿qué crees? Tiene facultad. La razón, otra vez, razón de negocio. Sí. ¿De qué manera estás cumpliendo con esa parte que tienes por objeto social y qué tanto tiene que ver con que esas operaciones sean reales y que no las hagas nada más
por realizarlas para bajar una base tributaria. Entonces, yo creo que si nos ponemos ahí un poquito como especular o pensar mal y decir, ¿para qué quiere esos datos la autoridad? Y voy a pasar a un tema muy claro. Ahorita que decías, Rafa, respecto a la facturación y que el contador Rodolfo también decía, oye, tendría que ser la persona que elabora las facturas quien realmente tendría que asistir a esos cursos, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, también otra cosa importante. Dices, fíjate, ¿de dónde se detonan algunas de esas diferencias que la autoridad detecta y que nos invita a una aclaración, a realizar una aclaración? En primer lugar, a veces no tenemos la precaución de poder identificar qué también estamos emitiendo las facturas a partir de lo que es el método de pago. Simplemente o por desconocimiento o por practicidad quizá, que decimos, oye, pues yo no reviso realmente si cancelé una factura anterior o previa, ¿no? La dejé viva, no sabía el procedimiento, la dejé viva y resulta que ya cuando me llegan las diferencias dices, oye, a ver, ¿esto a qué corresponde? Ah, es que son facturas que se duplicaron, pero no las cancelaste. Y sabemos que hay un procedimiento para la cancelación. Una situación tan básica nos puede detonar en una diferencia. Y ahí finalmente la autoridad no está mintiendo. La realidad es de que la autoridad dice, oye, pues yo ni siquiera quería venir a verte o invitarte a nada. Simplemente que por tus cuestiones que estás haciendo, que no estás haciendo de manera correcta, pues a mí me botan diferencias. No es un changuito el que está ahí viendo y a ver cuánto suma aquí, cuánto suma acá. Pues finalmente es una cuestión dada por condicionales, algoritmos que dicen, oye, pues si aquí tú estás facturando tanto con este método de pago y tienes complementos de pago, esto es lo que tendrías que estarme declarando. Una situación muy práctica y muy normal es que se esté duplicando una factura y que no cancelaste la primera. Y entonces cuando dices, le revisas y dices, híjole, hay que presentar la aclaración. Oye, ¿sabes qué? Ahí está la solicitud de cancelación y bueno, luego se vuelve un merequetengue porque dices, ahora resulta que ya tengo 2 documentos ligados al mismo y se vuelve un show completo. Sí. Otra cuestión muy importante que también es recurrente. Por capricho de nuestros clientes de repente me dicen, si tú no me emites con método de pago PUE, yo no te voy a pagar. Y aunque sepas que yo tengo un crédito de 60 días, de 90, pero me lo tienes que emitir porque de otra manera mi sistema no me lo permite, ¿no? Dices, a ver, no, espérame. Porque entonces a mí ya me estás abriendo la oportunidad o la puerta a la autoridad de decirle, es PUE, lo facturé y lo cobré el mismo mes en el que lo estoy emitiendo. ¿Cómo se podría aplicar una medida correctiva o preventiva de parte de eso? Decirle a todos sus clientes, evaluarás cada empresa, pero decir, oye, voy a tomar la política de que invariablemente a todo mundo, aunque me paguen, y yo sé que mañana, hoy expido el comprobante y mañana me lo paguen, invariablemente mando un comunicado y les digo que a partir de esta fecha, en todos los casos, las facturas serán emitidas como PPD, y posteriormente se estará emitiendo su complemento de pago. ¿Qué pasa cuando de repente dices, es que eso es poco práctico? Ya te vi hasta la expresión, Rafa, ¿no? Que dices, híjole, ¿cómo PPD para todo? A ver, espérame. O discrimina dependiendo de tu cliente y dices, este siempre me hace lo mismo, que me pide la factura el último día del mes y nunca me la paga, pero aparte me la pide como PUE. Pues emítesela como PPD y que te la pague el siguiente mes. Y te vas a evitar precisamente estas diferencias que determina la autoridad, porque no es casualidad que te lleguen las cartas. Fíjate, ahorita, por eso hice esa expresión, me vino a la mente una situación de justamente una empresa, pues es una empresa extranjera, ¿no? Que compra a otra empresa mexicana. El asunto es que es una gran empresa, ¿no? De los grandes contribuyentes para México. Pues ciertos clientes que tenemos pues son justamente su proveedora, ¿no? Tuvo un problema en la facturación impresionante. Sí. Comprobantes cancelados, duplicados, sin aplicar notas, algunas notas de crédito. Bueno, un conflicto impresionante en su esquema de facturación. Y quedó en, ay, disculpen, ¿no? Nuestro sistema aquí en Monterrey, pues echándole la culpa a Monterrey, ¿no? Bueno, ahora con estos detalles, ¿no? Fíjense el problema en que van a estar todos esos clientes, claro. Contribuyentes, establecimientos que dependen lógicamente de los productos de esta empresa, si es que llegan a hacer un cruce de información. Claro. Van a decir, a ver, aquí tienes deducciones o CFDI emitidos con ciertos montos, un acreditamiento de IVA que a lo mejor es improcedente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
realmente no se dan cuenta muchas veces los mismos contribuyentes que ponen en problemas a otros contribuyentes. Claro, y por algún lado va a votar. Sí, claro, por supuesto. Sí. Entonces, realmente también no solamente es lo que estamos haciendo en la empresa, sino también los que están haciendo, que tiene. ¿sí? Clientes, proveedores o terceros, ¿no? Sí, y fíjate que es interesante porque, oye, si las reglas del juego están puestas para todos, pues todos tendremos que hablar el mismo lenguaje, ¿no? Es una sola norma para todos en materia de emisión del comprobante. Pero es increíble que de pronto no entendamos y no le demos esa importancia. Porque incluso hay veces que me dicen, es que me pasó, con un contribuyente me dicen, es que nos piden que cancelar la factura. Le digo, ¿por qué si ya estamos llegando al monto derivado de una nota de crédito, un complemento de pago y demás? Y estamos atendiendo la norma del procedimiento. Dice, no, porque dice que que el contador de la contrapartida dice que no, porque no le cuadra. Le dije, ¿cómo que no le cuadra? Pues, te voy a mandar hasta un Excel diciéndote cómo está la secuencia de los FDIs para que lleguemos al valor. Lamentablemente es que llegamos a ese punto donde dicen, es que si no me pagan, cancélalo. Y hazlo como nos lo piden de esa forma. Oye, estamos en un problema, ¿eh? O sea, el que deduce, el que recibe, el que te está diciendo que no está correcto, pues se va a quedar con un problema. Porque creo que la autoridad, más allá del que emite, es el que recibe la factura, ¿no? Por la serie de requisitos. Entonces, de pronto creo que nos perdemos entre la parte, o hay un conflicto entre lo comercial, ¿no? Porque si no me la metes bajo ciertos lineamientos, no ahí pasa. Muere la relación. No pasa la operación. Pero sí creo que deberíamos de fortalecer esta parte nosotros entre los contribuyentes y los contadores con la intención de hablar el mismo lenguaje que hoy está dicho en la guía de llenado, ¿no? Claro, y fíjate, amigo, ahí voy a entrar en una situación que es real, práctica, hablando de dos situaciones. Primero, diríamos la de IVA, que es, digamos, de las más comunes, ¿no? Bueno, podríamos hablar tres mínimo, que es IVA, retenciones por sueldos y salarios y la parte de ISR. Pero vamos, por ejemplo, por IVA, en la que dice la autoridad, bueno, de acuerdo a mis controles, en los siguientes meses yo tengo estos registros que tú estás declarando y los controles de facturación indican tanto de IVA trasladado. Y traigo diferencias de tanto. Dices, ok, lo revisas y dices, efectivamente, aquí lo que pasó fue una duplicidad de factura. Y ahí está como tal en tu consecutivo, dices, una, varias, dices, aquí está y estas son, lo aclaras. Y dices, finalmente, efectivamente, ahí eso fue eso, pero posterior a la presentación de la declaración, están canceladas y aquí te va lo que son las facturas que tú en tu revisión estaban vigentes, pero ya te están canceladas y ya con eso te lo aclaro. ¿Listo? Creo que eso no tiene mayor tema. Pero además, resulta que ahorita están requiriendo cuestiones de agosto en septiembre, ¿eh? Entonces también es de mucho margen que te den de maniobra tampoco. La otra es que efectivamente tú emitiste, por poner un ejemplo muy plano, tú emitiste 10 facturas de 10 millones, de 1 millón de pesos cada una, te suman 10 millones. Pero resulta que todas las facturas las emitiste como PUE, ¿listo? Pero tú sabes de antemano que desde la emisión 2 eran PPD. 2. No te las van a pagar, no te las iban a pagar, pero por política de tu cliente te dice comercial, te dice PUE o si no, no te la acepto. Es evidente que a la autoridad lo que le va a brincar es decir, oye, tú mismo me estás diciendo que es PUE. Así es. Tú solito, yo no estoy inventando nada. Claro. Entonces, aquí me faltan 2 pesos, porque finalmente dices, oye, pues hay 2 que no declaraste. El sentido de las aclaraciones, obviamente, porque dices, a ver, de entrada, y ojo, porque esta situación, y espero su punto de vista, porque esta situación a lo mejor pareciera que a manera de aclaración le pudiera yo decir a la autoridad, mira, no obstante que me equivoqué en el método de pago, pues te digo bajo protesta decir, ¿verdad?, que efectivamente esos comprobantes no fueron cobrados y aquí te hago la integración con mi papel de trabajo, el consecutivo, el cotejo contra el estado de cuenta y te digo que efectivamente esas 2, el error fue en su emisión. Y a lo mejor hasta ahí dices, pues lo aclaré. Pero lo que comentaba Rodo, la contraparte. ¿Qué pasaría, estimados, en el caso de la persona que pretende acreditarse ese IVA cuando lo tenga que acreditar? Claro. Solo que aquí traigo a colación el hecho de que el Código Fiscal me dice que cuando tenga una falta de requisitos o un comprobante, pues no va a ser deducible y por consiguiente acreditable. Sí, no tiene efectos fiscales. Fíjate hasta dónde podría llegar una situación así. ¿Cuál sería su punto de vista? Fíjate ahí, estimado Octavio, que justamente yo creo que aquí también vamos a llegar a un momento en donde esa famosa
¿cómo le podemos llamar? Efecto, ¿no? O ¿Causa y efecto? la simetría, ¿no? Ok. Cuando Ok. decíamos, bueno, es que yo lo acumulo, él lo Y lo deduce, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que vamos a llegar también a esos términos. En algún momento, ¿no? En algún curso, ya de hace varios años, yo dando un curso de IVA, yo les decía, a ver, llegaremos, seguramente, llegará la autoridad, y decían, es un extremo, ni les dé ideas. Sí, seguro. Pero decían, a ver, que cuando tú quieras darle efectos fiscales a ese comprobante, es decir, deducirlo, y por lo tanto acreditarte ese IVA, va a decir la autoridad, ok, lo vas a pagar, pero en lugar de pagárselo a tu proveedor, me lo tienes que pagar a mí. Ya, ok. O sea, Fíjate. Sí, fíjate, sí. en la transferencia tú le vas a transferir, ¿no? El precio, la contraprestación, ¿no? de la ajá. contraprestación. Pero el IVA es mío en el momento, en tiempo real. Ya. Fíjate. Y ya ese financiamiento, ¿no? De los 30. Yo aquí ya hago cuentas. Ya. ¿no? Órale. Y entonces ya en ese No, momento. Rafa, sí no des ideas, cabrón. ¿no? y es que con el, o sea, de repente, a ver, esto es mío, lo cobro, esto es tuyo, le das efectos fiscales, lo puedes deducir, Sí, claro. y todos felices y contentos. Y esos financiamientos, Y no ¿no? lo veo lejano. No, O poco sí, factible. sí. O poco factible. no. Digo, hoy con el uso de las transferencias, o sea, que el mismo banco, ¿no? Sí, Sí. Al momento de pagar dice, espérame. Bueno, es que de ahí te dice tienes cuánto que es de IVA. mandar- Sí, Sí, claro. exacto. Sí. Y de ahí lo aplicas Allá, en automático a a la la Tesofe. tesorería. Claro. Claro. Dices, claro. Puede llegar a suceder. Bueno, yo en algún momento lo comenté y dije, a ver, hoy todavía podemos, ¿no? Con el IVA, ¿no? Tener un apalancamiento, Sí. porque Sí, 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 sí. pero obviamente eso obedece a lo que preguntas. Hay un efecto, ¿no? Tanto para el que emite como para el que recibe, ¿no? Al mismo tiempo, los errores que se vayan a generar, pues en ese mismo sentido se pueden dar. Yo recuerdo cómo hacíamos la auditoría hace no más de 25 años. Yo me acuerdo que validábamos los comprobantes, las facturas. Sí, Sí, claro. Consecutivo. ¿No? Nombre. Marcabas todo. todo. Marcabas, sí, ¿no? los requisitos. De hecho, Sí, te claro. llevabas Sí. tu guía, Sí, ¿no? claro. Que cumpla con los requisitos. Y que a lo mejor muchos lo veían, Claro. ¿cómo? O sea, palomean ahí Sí, los sí. comprobantes, no lo veían bien. Sí, sí. Bueno, vinieron otras técnicas, ¿no? Para poder revisar la información, pero finalmente estamos llegando, más bien regresando a lo mismo. Sí. Hoy tenemos que validar, claro. Ahora no Sí, lo vamos a hacer con electrónicamente. palomitas. No. Ahora lo podemos hacer a través de bases de datos, Exacto. de un Excel, de una hoja de cálculo, etcétera, en donde tal vez podemos identificar, ¿no? Los conceptos que pudieran estar erróneos en una serie de CFDI, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que podemos ocupar la misma técnica, ¿no? De procedimiento de revisión aplicado a las nuevas tecnologías, pues yo creo que sí. Sí, claro. ¿no? Sí. Ayudándonos de estas nuevas tecnologías, ¿para qué? Para prevenir justamente esas diferencias. Claro. Yo también lo comentaba reciente, eso sí fue más reciente en un curso. Creo que la nueva oportunidad que se les da a los que se siguen dedicando a las auditorías, creo que esto, ¿no? De las cartas de invitación, de la vigilancia profunda, etcétera, etcétera, en donde sabemos cuál fue finalmente el destino del dictamen fiscal y todo lo que originó, ¿no? Que es motivo de otra plática, ¿no? Sí. Pero creo que la auditoría de estados financieros con un verdadero alcance fiscal pudiera también en algún momento determinado replantearse, ¿no? Una posible solución a este tipo de diferencias. No porque demos en automático que un comprobante está mal, ¿no? Sí. Sino simplemente por prevención, ¿no? Sí, Es claro. más viable ser preventivos que correctivos, ¿no? Claro, Entonces, a claro. manera de prevención, bueno, ¿por qué no replantearme, ¿no? Que venga un experto, que revise, que valide la información, independientemente de la labor que hace el contador en la Sí. empresa, ¿no? Entonces, yo creo que ese efecto, al final, es tanto para uno como para el otro, ¿no? Claro. Entonces, llegará el momento en que decíamos, él lo acumuló, él lo puede deducir, ¿no? Él lo acreditó. Cuando lo paga,
Y ¿no? él lo causó cuando y él lo lo recibió causó. el pago. Sí, Pues sí, claro, claro. exactamente. Y en ese caso, amigo, por ejemplo, tú comentabas en algún momento precisamente el hecho de que si bien esta falta de un requisito establecido por Código Fiscal, dices, por favor, si quisieras comentar al Sí. respecto de lo que me establecería IVA, amigo, en este caso que comentamos, ¿no? O sea, oye, pues finalmente yo efectivamente no lo acumulé porque no lo cobré en el mes, solamente que lo emití como PUE. Claro. Pero ¿qué crees? Te lo estoy acumulando el mes siguiente. Ahí sí no me dice la autoridad jamás, me dice, oye, aquí me pagaste 2 pesos de más, Sí, exacto, porque ¿no? finalmente ya no coincide con lo que habías facturado, pero pues estás pagando 2 pesos de más. ¿Está correcto, Tavo, sí o no? No, pues evidentemente eso no lo va a hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Pero dices, ¿cuál es el comentario, amigo, respecto a lo que me establece ley propiamente, ley particular? Sí, sí, claro, porque en el tema de código en cuanto a la emisión del comprobante fiscal, pues me dice cómo hacer el procedimiento, el reconocimiento a través de la emisión del comprobante fiscal. Pero creo que también es importante tomar en cuenta la parte de lo que establece la norma particular de la ley del IVA. Y es muy clara, ¿no? En materia de el que lo causa, en términos del artículo 1B de la ley del IVA, es cuando efectivamente cobre la contraprestación. Correcto. Y creo que ahí no hay ningún problema. Sí. Incluso ni siquiera pone un requisito adicional más que cobres la Esté pagado. contraprestación, ¿no? En ese sentido, entonces por eso decimos que el que emite creo que no se queda con el problema. Mientras lo acumule, lo grabe Claro. y lo entere, ya está del Ok. otro lado. Sin embargo, el que deduce y el que acredita, en términos del artículo 5, con los requisitos, es curioso porque si bien establece uno de ellos, que es que se traslade en forma expresa y por separado, Sí, claro. oye, pero no me estás estableciendo que tuvo que haber sido el comprobante de lo hayas emitido con anterioridad, O el en mismo el mes. mes. O sea, simplemente es que mientras esté en un comprobante fiscal, no me establece una temporalidad de la fecha del comprobante. Ok. Entonces, de entrada yo te digo, ya cumpliría con el requisito, oye, es que le emitiste con anterioridad. Sí, pero no lo pagué, o sí lo pagué, dependiendo, ¿no? La cuestión, que es el segundo requisito. Sí. El siguiente requisito. Digo, son requisitos generales entre otros, para no Y, ahondar ahorita. y desde luego el que sea estrictamente Exacto. indispensable para ella Es indispensable y el que sigue, oye, lo pagué, lo que decías, ¿no? Precisamente. Oye, está pagado. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Oye, es que no metiste el complemento de pago. O te lo metiste con posterioridad, te fuiste fuera del término. Sí, pero la ley de IVA no me está estableciendo específicamente Ley la particular. temporalidad de la emisión del comprobante. Entonces creo que nada más ahí la cuestión sería, no estoy diciendo que te desfases, no estoy diciendo que no lo hagas. Aunque no pongas nos importe, atención. ¿no? Sí, que no me importe, pero creo que hay elementos, ¿no? Hay elementos que se pueden, porque mientras no rompas los requisitos de la norma particular, creo que estás cumpliendo, ¿no? Ahora, si te desfasaste o no lo cumpliste en los términos del 29, yo creo que aunque establece que no podemos llegar a la cuestión de la no No deducibilidad deducción y no acreditamiento. y no acreditamiento, creo que aunque existe, si hay elementos que de acuerdo a la norma particular se cumplen y hay que demostrarlo, ¿no? Pero hay que evitarlo, ¿no? Como para qué le llamamos, Exacto. o sea, a eso iba. Ahorita ya que conocemos esa parte y que sabemos que es más común de lo que parece, ¿por qué no empezarlo ya a evitar a partir de ya? Es decir, oye, pues establece la política, establece la medida para que precisamente ya no emitas todo sin ton ni son de una manera con método de pago en una exhibición, cuando sabes que no es así. Emite y solicita también tus complementos de pago, Sí. porque si finalmente te estás jugando nada más al filo de la navaja en decir, pues si llega a suceder algo así, pues yo tendré que comprobar el momento real del pago y del acreditamiento en su caso, dices, oye, creo que es un jugarle al filo de la navaja de manera innecesaria. Con una medida que realmente podemos adoptar desde ahorita, y también haz tu barrido cada mes de lo que son las facturas en un momento dado para saber qué facturas están pendientes de cobro, si las puedes cancelar y en un momento dado ya, evidentemente sabemos que también eso te atrasa los momentos de cobranza, Sí. ¿no? Pero dices, ¿qué prefieres? ¿Realmente tener una situación de riesgo de que la autoridad te audite? ¿O simplemente dices, no importa, voy a patear un poquito esta cobranza, no me importa, pero al menos voy a ir saneando esa situación? Y de verdad, aquí en CADEFI podemos apoyarlos en el sentido de poder hacer un check-up que es muy sano, ¿no? Precisamente para detectar, nada menos el contador Rodolfo y yo estamos participando ahorita conjuntamente con una revisión que estamos haciendo a unas empresas en Acapulco, en la que precisamente hemos notado ciertas situaciones que la verdad es que de entrada, ahí te dirá nada más para terminar el comentario, decir, pues lo primero que nos sorprendió es el manejo tan puntual que tienen de la cobranza, la facturación y la declaración.
Dices, caray, pues pocas veces llegas a ver eso. ¿Pero por qué? Porque ya hay un antecedente previo de lo que fue ya una auditoría y por eso ya tomaron cartas en el asunto. Entonces decimos, no, después del niño ahogado tapemos el pozo, realmente hay que ser preventivos. Como sí, lo hacen de manera preventiva definitivamente. De Que de repente en la práctica, a lo mejor decimos, es un típico cruce de información. Sí. Estado de cuenta, ¿no? CFDI emitidos, dependiendo del método, dependiendo de la clasificación, obviamente lo que dice cobranza, lo que dicen los demás departamentos. E insisto, ¿no? En mi época de auditor, ¿qué hacíamos? Pues incluso pedíamos información a los diferentes departamentos para cruzar. Sí. ¿no? Sí. Eso lo hacíamos. Sincronizaciones. Sí, exactamente. Hoy, lógicamente, como estamos hablando de efectos fiscales en tiempo real, ¿no? En el mes, particularmente si hablamos de IVA, durante el ejercicio, pues obviamente eso que anteriormente hacían los auditores, pues hoy lo hace la autoridad, ¿no? Basándose en ese mismo esquema. Exacto. Y que hoy, lógicamente, nos exhibe o de cierta manera nos solicita hacer esas aclaraciones correspondientes. Claro. Yo creo, ¿no? que e insisto que una forma, ¿no? de poder tener los menos problemas posibles, porque bueno, pues a lo mejor se pudieran dar, ¿no? Yo me viene a la mente un comprobante fiscal, ¿no? que no sé, de arrendamiento, que por alguna razón me lo emitieron 2 veces, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Y entonces, a criterio de la autoridad, yo debo, ¿no? ese entero de retenciones. Sí, exacto. Espérame, pero pues es que yo le demuestro, ¿no? que pagué en relación a ese comprobante, pero dice, espérame, pero aquí hay uno vigente que dice que está tu nombre, que tiene efectos fiscales, ¿no? Que tú no le dices efectos fiscales en tu contable, fue diferente, ¿no? Sí. Pero que al final existe un comprobante fiscal. Entonces ahora eso también, ¿no? Anteriormente, ¿qué hacíamos? Las compulsas. Sí, ¿no? Compulsábamos, hacíamos Exacto. una confirmación de saldos. Exacto. Bien, ¿Cómo no? confirmación de saldos y le decíamos a los clientes, a los proveedores y a los ¿Estás de acuerdo con ese saldo? Sí, claro. Entonces decíamos, espérame, y si no, corregimos. Sí. Pero hoy en día, lógicamente, la autoridad se nos ha adelantado. O sea, está un paso adelantado del contribuyente y eso, lógicamente, nos ha complicado. ¿Y en qué acaba? En una fiscalización, en una recaudación y en esos cobros de accesorios, recargos. Pues, ¿no? Particularmente que hoy, bueno, lo comentábamos hace unos días con Octavio, 10 pesos, dependiendo del monto, Claro. se te pueden convertir en miles. Sí. pues sí, por supuesto. Sí. ¿no? Sí, Incluso, antigüedad. no, claro, o sea, eso lo vimos en un diagnóstico que hicimos de una persona. Eran, ¿qué te gustan? 3,000 pesos. Pero sobre la base de 200,000. Fíjate. O sea, esos 3,000 se convirtieron en casi lo doble, 400,000. Sí, fácil. Ya. Es increíble, ¿no? Es increíble. Y sabes luego que da más coraje de repente tú como cuando te llega una situación así de que tienes que empezar a revisar, etcétera, dices, oye, fíjate cómo se van complicando las cosas a partir de un mal control interno o de una mala política que va desde lo simple en la emisión de una factura, apalancarte con el IVA, quedarte con las retenciones, etcétera, etcétera. Dices, oye, acabas pagando, fíjate, y seguramente les ha pasado. Dice el contribuyente, no, es que ahorita la verdad esa lana que tengo yo dispuesta para los impuestos, mejor la voy a utilizar precisamente para financiar la maquinaria, el equipo, el servicio que tengo que ofrecer. Y ya cuando me paguen esta parte, pues ya me repongo y entonces ya pago los impuestos. Dices, ok, ¿así te la vas a llevar? Sí. Contribuyente que no paga en un mes ya no lo va a pagar después, o sea, eso sí me queda claro. Sí, entonces dices, oye, ya dejaste pasar mucho tiempo, que actualmente tienes una deuda de 2 años, cuando llega contigo y dices, híjole, pero todo se va concatenando y se va amarrando porque dices, tu opinión de contribuyente está negativa, pero quieres un financiamiento, pero quieres también un crédito bancario, pero quieres entrar a una licitación y resulta que al final de cuentas no puedes hacer absolutamente nada porque requieres tu opinión de cumplimiento positiva, ¿listo? Pero en ese inter, como cuestiones de invocación, que dices, oye, pues ya te llegó la autoridad y dicen, pues ahorita de donde sea, pero hay que pagar todo lo que haya que pagar. Sí, pero ¿qué crees?
a la cantidad que tú tenías definida como histórica, ahora aumentan los accesorios y además una multa y además se ocupa porque esto tiene que ser rapidísimo, ¿eh? Y en ese momento a mí de repente lo que me incomoda es el hecho de que acaben pagando más accesorios que propiamente el principal. Sí, sale más caro. Y lo peor de todo, cuando todavía le deben honorarios al contador. Dices, oye, ¿por qué hasta ese momento real, cuando ya estiraste la liga hasta el más no poder y ya se pone súper blanca, y dices, oye, entonces ¿de dónde sí salió la lana para poder pagar hoy por hoy? Los históricos, principal, los accesorios, las multas, y dices, ¿y acabaste pagando más? ¿Y no que no tenías la lana? Pero como hoy si quieres entrarle a esa licitación, ese concurso, ese crédito o esa fianza, dices, pues ahora sí hay que pagarlo. Es una mala práctica, pero finalmente es más común de lo que parece. Por eso en este cumplimiento tributario, a pesar de que no haya una reforma fiscal, hay cuestiones que ya de por sí tenemos que tener muy en cuenta precisamente para el cumplimiento. Sí, pues simplemente nada más sácale cuentas. Si te cobra el 1.47% mensual de recargos, casi estamos hablando de un 18 anual. Sí, y súbele la inflación, que el año pasado, por ejemplo, estuvo en 7%, ya te fuiste a 25%. Sí. Ya, no, más ya con está un más año. con crédito bancario. Eso, Sí. o sea, y ahora por 2. Sí, por 2, son Una 50%. ya Ya sé. importante. No, hombre, olvídate. ¿Les parece que pasemos a las preguntas de los Sí, de hecho, amigos? precisamente porque creo que el comentario precisamente que hacía... Va por ahí. Que va por ahí, ¿no? Irene Bien, López. dice aquí René López. Buenas Irene. tardes. Irene, perdón. Irene López. Buenas tardes, estimados. ¿Qué sugerencia me pueden dar a lo siguiente? En 2022 pagué un servicio por el uso de licencias de programa, el cual me emiten la factura, pero tenía errores. Solicité la cancelación con relación del CFDI. El tema está en que me emiten la nueva factura y no cancelan la factura origen. Y a la fecha no la pueden cancelar, aparece como CFDI no cancelable. ¿Es recomendable que me emitan una nota de crédito para poder dejar en ceros la factura origen, ya que no se puede cancelar? Vamos, finalmente al tener ya un comprobante relacionado, pues probablemente ya ella se vuelve como una cuestión en el estatus de no cancelable. No cancelable. ¿De acuerdo? Sí. Y tiene las dos vigentes. Dice, oye, ¿qué me recomienda para poder...? En primer lugar, yo digo, pues el registro contable, ¿no? Para que digas tú, pues ya ese ya no lo debo, ¿no? Porque ya no va a proceder esa cancelación. ¿Cuál será la sugerencia? Tiene dos comprobantes vigentes. Adelante. Sí, bueno, la cuestión aquí, y creo que es una cuestión común que pasa, ¿no? Chin no cancelé la factura del mes anterior. Bueno, aquí lo que entendemos es que hubo una sustitución del CFDI, sin embargo les faltó una parte del procedimiento, hacer la cancelación del comprobante. Estrictamente, de acuerdo a la resolución, ya no podemos cancelar comprobantes porque el término máximo fue hasta el 31 de marzo, en este caso antes de la presentación de la declaración anual, y estrictamente ya no procedería la cancelación. ¿Ok? Ahora, si tienes ya como tal la correlación de los comprobantes, pues es aventártela en el sentido de cancelar la factura que está errónea. En tu registro. El registro. Claro. Claro. Ahora, creo que aquí también es una parte importante. Primero, el reconocimiento solamente de una vez, que solamente una vez aparezca en la contabilidad. Y creo que esta también es un requisito para efectos de impuestos sobre la renta. ¿Ok? Ahora, yo creo, aquí amigo, salvo su mejor opinión, es... hemos llegado al punto donde decimos, oye, ya nos desfasamos, pero es una licencia. Oye, la licencia, pues al final de cuentas es un derecho que te generan. Pero si yo le aplico una nota de crédito, la nota de crédito o un tipo de comprobante de egresos, que sería el término fiscal correcto, es un tipo de comprobante de egresos, pero la norma me establece que es para un descuento. Devolución o bonificación. Claro. Yo creo que no existe, no Sí, no cabe, aplicaría, ¿no? estrictamente no cabes aquí. Así es. Para la emisión de un tipo de comprobante de egresos. Correcto. Sí, regularmente una nota de crédito no va a cancelar o no le va a dar un efecto nulo a una factura como tal. Por supuesto. Ahora, aquí cuál es el punto. Hay que considerar también que todo lo que sea dentro de lo posible. ¿Por qué? Y me llama la atención porque si en un momento dado esta situación estuviera brincando de año, digo, nos comenta que es en 2022 y quiero entender que también la sustitución se realizó en 2022. ¿De acuerdo? Porque sería otro boleto el hecho de que fuera ya para 2023. ¿Estamos de acuerdo?
porque si yo quisiera darle efectos fiscales a un comprobante que tiene que corresponder al ejercicio por el que se pretende hacer la deducción. Exacto. ¿Sí me explicó? Entonces Sí. habrá que ver ahí nada más, estimada Irene, para saber si es en un momento dado se quedó en 2022, hacer la corrección. Yo creo que la contador. nueva, me imagino por lo que Sí. estoy leyendo, creo que fue para 2023. Yo también, Digo, ahí yo sí también me puedes pensaría apoyar, que es eso. estimada contadora. Y justo es el tema de lo que hablamos. Digo, independientemente de la complicación que pueda tener para quien recibe, ¿no? Para quien es el beneficiario del comprobante, pues para el quien lo emite, o sea, Claro. O sea, al final quien lo está emitiendo Sí. le va a generar un problema. Tiene un los doble ingresos. Claro. Y doble IVA. Sí, Exacto. claro. O sea, entonces, Digamos que el IVA no, porque no está No cobrado. está ejecutado, ¿no? Pero sí bueno, el habría ingreso que ver nominal. cómo. Ah, bueno, porque- también. Si le puso PUE. Sí, cómo, ¿Cómo sí, no? claro. Pero lo que decías tu amigo, si la norma particular me establece que es el Sí. cobro, a lo mejor el IVA sí lo puedo determinar, pero es un ingreso nominal para efectos de ISR. Exacto. claro. Ah, sí, claro. Ahí sí, ¿de acuerdo? Bien, ahí nada más si nos puede aclarar la estimada contadora Irene, nada más para saber, nada más por puros chismosos, para saber si fue esa sustitución 2022 o pasó a 2023 porque tiene otras implicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Me apoyas, amigo, con la pregunta de Roberto? Sí, claro. Peralta? Robert, buenas tardes, perdón, un saludo. Roberto Peralta. Saludos, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un tema de gran importancia y con muchas aristas, por supuesto. Un excelente panel, Rafa, Rodot y Tavo. Gracias por compartir conocimientos y mi pregunta sería, ¿qué podemos hacer tanto los colegios de contadores y los empresarios para evitar que el satánico le baje a su fiscalización agresiva? Que lo único que va a ocasionar es la muerte de empresas y el incremento de informalidad, y a esto le agregamos los cambios laborales y todas las responsabilidades solidarias que como profesionistas y accionistas se tienen a dónde vamos a parar. ¿A dónde vamos a parar? Dijera el Buki, ¿no? Bueno, ok, Roberto, pues muchas gracias. Yo creo, y creo que empezamos con esa la temática, y Sí. bien lo decía Rafa. Oye, ya, esto llegó para quedarse. Más bien, Roberto, tenemos que cambiar la mentalidad y subirte al barco de las condiciones que hoy van a prevalecer. Es decir, ya ha habido algunas reuniones que los colegios han tenido acercamiento con la misma autoridad, haciendo peticiones, ¿no? Desde el tema de, por ejemplo, de los términos, de los plazos, por Sí, ejemplo, claro. para la presentación del dictamen fiscal y demás. Y esta autoridad se ha mantenido en el estándar de no otorgar facilidades. Entonces, sinceramente, Roberto, yo creo que más bien tenemos que hacer el switch y subirte a las condiciones del cuidar ese detalle. Por eso estamos en esa charla, por eso se definía de esa forma de cómo hacer el cumplimiento tributario. Ya no hay vuelta para atrás. Más bien tienes que entender la lógica de lo que se está haciendo hoy con el uso de la tecnología, y no nos queda más que subirnos al barco. Medidas, pues así están, y cada vez lo van a ir afinando, lo van a ir puliendo, porque eso es prueba y error, y creo que lo que estamos viendo hoy a comparación de simplemente hace un par de años, hoy ya es más preciso en la forma en cómo determinan las cantidades. Sí, digo, la autoridad ha hecho su trabajo, o sea, en su momento al reformar el 33, en su momento al poder aplicar primeramente la restricción, ¿no? Antes de la cancelación. 17H. Exactamente, entonces ha corregido, o sea, efectivamente esa fiscalización agresiva que ha ido implementando, al mismo tiempo la ha ido corrigiendo la autoridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se ha allegado de más elementos para poder hacerlo. Ahora, respecto a si es una fiscalización excesiva, ¿no? Pues bueno, yo creo que aquí, al final, insisto, la autoridad lo que está haciendo es cobrar lo que, de acuerdo a la información que tiene, es lo que uno tendría que pagar, ¿no? Sí. Está haciendo efectivo justamente esa obligación, ¿no? de contribuir, exactamente. Esa potestad tributaria, ¿no? que tiene desde la propia Constitución. Entonces, en ese sentido, yo creo que al final esa relación jurídico-tributaria pues prevalece en función de esa relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? Que tal vez no nos agrade, ¿no? Y que incluso le denominemos fiscalización agresiva, ¿no? O que se está excediendo, ¿no? en sus propias facultades, pues al final eso será cuestionable, ¿no? Y también
habrá derechos, ¿no? Habrá que claro. hacer valer esos derechos del contribuyente, ¿no? Habrá tribunales, pero también hemos caído, creo yo, en el juego de la propia autoridad. Y bueno, pues ahora que está en tema, ¿no? Los tribunales, ¿no? Justamente con esta problemática que tienen, pues también, ¿no? Le han hecho ese aval a la propia autoridad a través de las, pues de considerar a las normas, o en este caso a las reglas, más bien, de resolución miscelánea, pues que son normas que han sido habilitadas, ¿no? por la propia ley, ¿no? O por el propio Código Fiscal de la Federación. Entonces, en ese sentido, creo que también nosotros hemos caído, ¿no? En ese juego de la autoridad, en donde ha legislado a partir de las reglas de resolución miscelánea. En ese sentido, considero que pues nosotros mismos, ¿no? Hemos aceptado, ¿no? Y bueno, ahí no nos ha hecho a lo mejor mucho eco, ¿no? Los tribunales en ese sentido, pero bueno, esta fiscalización creo que seguirá. Sí. Que fíjate, Rafa, hay un punto importante que dices respecto a lo que son las cartas de invitación y mira, para más o menos también comentar lo que dice el estimado Roberto, dices, a lo mejor se refiere también a esa cuestión agresiva, pero digamos que sin apasionamientos, en una situación objetiva, diríamos, a ver, ¿qué sanciona la autoridad en esas cartas de invitación? De entrada, te dice, ¿por qué te la puede mandar? Y lo establece el código como tal. Dice, obviamente, la no presentación de declaraciones teniendo operaciones, y eso lo sabe la autoridad. Dices, oye, ¿y eso a quién se le va a imputar? Pues obviamente al contribuyente, porque tienes la obligación, porque tienes operaciones, pero sigues sin declarar. Una. Cuando detecta errores u omisiones en cuanto a la presentación de la declaración, ¿con base en qué? En la información que nosotros le damos, ¿de acuerdo? O cuando finalmente el contribuyente también reincide en ese tipo de prácticas y la autoridad se da cuenta. A lo mejor donde empieza, de alguna manera, te diría yo, oye, ¿tú cumples? Hace muchos años, Rafa, seguramente tú te ubicas, Rod está machado todavía, pero decía, ¿cumples? Y te encuentras a Lolita. Ah, sí. Fallas y te encuentras con Dolores, ¿te acuerdas? Un eslogan que tenía la autoridad para cobrar, amigo. Okay. Entonces, dices, oye, pues finalmente si tú acabas cumpliendo, créeme que no te va a llegar ninguna carta de invitación. Y en caso de que te llegue, finalmente tendrás la oportunidad de poder aclararlo y se acabó, ¿no? Pero hoy por hoy no llegan a ver si es que tienes una diferencia. Quieren la aclaración porque ya traen los elementos de prueba. Hasta ahí, digamos, está en su derecho. No quieres que pase eso, simplemente cumple, ciñete en esta parte, súbete al barco, como bien dice el contador Rodolfo, y dices, y no vas a tener ningún problema, ahí va a estar Lolita, ¿no? Okay. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ya dices, oye, pero hay situaciones ya, a lo mejor ya no que me atañen a mí como contribuyente, son situaciones ajenas, a lo mejor que sí dentro de mi operación, pero créeme que se me está saliendo de control toda la situación, pero además empieza esa autoridad por restringirme los sellos, por inmovilizarme las cuentas bancarias, y ahí sí es donde diría, estaría de acuerdo con el comentario, decir, a ver, no, espérame, o sea, si hay situaciones que se me salieron de control, yo tengo años cumpliendo de manera cabal y oportuna, pero ¿qué crees? Ahorita esta situación que tengo actualmente no me ha permitido esta cuestión, ¿no? O sea, dice la autoridad, incluso en pandemia, oye, ¿por qué bajaron tus ingresos? ¿Cómo te digo, no? ¿Cómo te explico por qué bajaron mis ingresos? ¿Por qué no los he podido mantener en promedio, no? Sí, claro. Creo yo que por eso, por ahí, pero realmente partiendo de un punto objetivo, no es que sea agresiva en el uso de sus facultades de parte de la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Y yo creo que nada más para cerrar el comentario rápido, antes de pasar a la siguiente pregunta, es que creo que a través del modelo de las cartas de invitación, y bien lo decías, Rafa, decías, oye, pues si ya ya soy identificado, pues actúa y corrige. Claro. Y haz. ¿No? O sea, no te está cobrando ya en ese momento, tampoco está ejerciendo una facultad de comprobación, es pues ponte las pilas, compadre, porque y corrige, modifica, y si tienes que hacerlo, y así te lo establece la misma carta de invitación. Dice, te invitamos a que regularices y en su caso corrijas tu situación fiscal. Sí. Entonces creo que, y de alguna forma incluso hay reportes en donde viene, derivado de esas acciones, está recaudando más el SAT por esta vía de las invitaciones y las cuestiones de vigilancia profunda, ¿no? Los programas, que propiamente del cumplimiento voluntario, que es la primera fase de los ingresos primarios. Hoy dice, está generando a partir de la segunda fase, que es una cuestión todavía amigable de conciliación, de, mire, ya está identificado, echen una revisada y nos ponemos de acuerdo. Claro. Entonces creo que todavía en ese sentido apoyaré el comentario de decir, oye, creo que no es tan agresiva, creo que hay chance y una oportunidad de modificar y hacer.
pero pues ve corrigiendo, ve afinando, ¿no? Claro, Entonces, claro. en ese Evita una situación mayor, ¿no? Claro. Eloy Hernández dice, buenas tardes, excelente plática y excelente los expositores. Muchas gracias, Eloy. Dice, una pregunta, ¿en su experiencia les ha tocado que el SAT les revise la correcta determinación de los pagos provisionales de ISR de una persona moral del régimen general? Tengo entendido que puede revisar la correcta determinación de los pagos provisionales de ISR hasta que hayas presentado la declaración anual de ISR. ¿Es correcto? Muchas gracias. No, efectivamente, la autoridad en un momento dado puede revisar, incluso no obstante que el impuesto sobre la renta se causa de manera anual, incluso puede revisar rubros o partidas específicas de la contabilidad, no necesariamente... Sí, de hecho, está revisando incluso, que no es de ahora, ¿no? Ya tiene también algunos años, el tema de las deducciones, las deducciones autorizadas. Sí. Entonces, el típico cruce que hace es, a ver, deducciones autorizadas según comprobantes, o sea, CFDI emitidos, contra lo declarado. Sabemos que en el caso de pagos provisionales, bueno, pues ahí hay otra mecánica, ¿no? En función del 14 de renta, pero haciendo referencia al ISR como tal anual, bueno, pues está justamente verificando las deducciones autorizadas. Y muchas veces hemos hablado de que no todas las deducciones, ¿no?, autorizadas a las que hace referencia el artículo 25 de renta, no todas, ¿no?, van a tener o les va a corresponder un comprobante fiscal. Claro. Sí. Entonces, sin embargo, fíjense, la respuesta de la autoridad es, sí, ya lo sé, pero que me lo aclare. Sí, hombre. ¿No? Entonces, al final, eso lo terminamos. Como no tengo por nada que hacer. Pero fíjate, en la experiencia realmente yo te diría, Eloy, a mí particularmente no me ha tocado que revisen pagos provisionales de impuesto sobre la renta. Honestamente, así como tal, no me ha tocado. No, tampoco. Regularmente es por ejercicio. Y ahorita... Hace algunos años sí era más frecuente, porque a lo mejor también, ¿te acuerdas que había el ajuste? ¿Cómo no? Ajuste a pagos provisionales. Sí. Yo empezaba. En el mes de julio. Sí, Claro. Entonces ¿Te sí echabas había una mini declaración? Sí, exacto. Y sí había una revisión. Sí, bueno, pero eso ya cuánto tiempo tiene, Rafa? claro. Sí. Aquí, Pero nada más en 90s, esos casos, contador Eloy, por ahí. pero realmente hoy por hoy yo te diría, y no conozco también de colegas que propiamente estén revisando pagos profesionales. Y fíjate, conecto esta parte con una cuestión que nos llegó en el 2019 por ingresos de 2016 a un cliente, en el que dice, conectando con lo que dice el contador Eloy, dice la autoridad, fue en 2020, porque incluso fue por de esas vigilancias que tenías que hacer la entrevista vía Zoom y todo, pero con respecto a ingresos de 2018 y deducciones. Y fíjate, ahorita que decías tú, Rafa, bueno, es que toma en cuenta que no todas las deducciones del 25 van a tener CFDI. Llega la autoridad y en pocas palabras lo que nos dice, oye, tú estás deduciendo 60 millones de pesos en números cerrados de tus deducciones reflejadas en declaración anual. Dices, de entrada, autoridad, pues esa cantidad que me estás diciendo no es correcta, pero bueno, vamos a partir de ahí. Y dice, y solamente tengo yo deducciones con CFDI por 49 millones, es decir, traes una diferencia de 11 millones de pesos. No, pues está bien, sale. Mira, no voy a poder llegar a esos 11 porque estás partiendo de una base diferente. El dato que tú me estás diciendo que traigo en mi declaración anual no es el correcto. O sea, tú lo tienes, pero no es el correcto. Aún así te voy a integrar esa diferencia. Y te quiero hacer notar que no todas las deducciones reflejadas en declaración anual precisamente cuentan con un CFDI de ese ejercicio. ¿Por qué? Porque tengo deducción de inversiones que haya adquirido con años anteriores, tengo el ajuste anual por inflación deducible, tengo la pérdida cambiaria, y por último, un concepto muy importante que es que pago licencias al extranjero y que hago una retención. Y ahí tienes tú los CFDIs de retención. Te integro más o menos y llegamos de esos 11 millones a lo mejor a integrarle 10 millones 300 mil pesos. Pero ¿cuál es el punto? Como bien dices, Rafa, pues yo ya lo sé, pero que me lo integre. Sí. Ahí nada más quiero conectar con una reflexión. Si bien lo sabemos por los abogados destacados que participan aquí en CADEFI, dicen, oye, una carta de invitación propiamente no te va a generar una obligación como tal porque no es una cuestión de requerimiento, no es una situación, digamos que es una facultad de gestión, no de comprobación de la autoridad. Y ya nos han dicho, oye, ¿puedes o no acudir a ese llamado? ¿Atenderla o no? Pero yo tengo una teoría respecto a que, como decimos, esta situación se va a estar dando a través de lo que serían condicionales o algoritmos, en el que la autoridad, yo pienso,
y lo he comentado con algunos colegas, incluido también el contador Rodolfo, y coincidimos, respecto a que dices, oye, ¿qué espera la autoridad de una carta de invitación? Primero, que realmente la persona se corrige y pague, y dice, ya cumplí con mi objetivo, bien, esta funcionó completamente. Segunda, precisamente que lo que haga el contribuyente es aclararlo. Y también parte de lo que espera es que diga, y es que no haga nada. Pregunta, por una condicional, ¿no será que la autoridad diga, a quien no haga nada, primera llamada, segunda llamada, este cuate sí mándale una cuestión de auditoría o una vigilancia profunda? ¿Por qué? Porque de plano no reacciona, no hace nada. Y a lo mejor como antecedente dices, oye, pues si es una aclaración, ¿por qué no atenderla? Digo, ¿para qué te peleas con la cocinera? ¿No? Sí, ¿Cuál sería tu punto de vista? Fíjate que ahorita haciendo memoria, Sí. lo que sí he visto es que de repente llegan justamente cartas de invitación para aclarar que no acumulaste, o sea, que tienes CFDI emitidos, ¿no? Okay. Y que por tal cantidad y que tú declaraste en tu pago provisional otra cantidad diferente, ¿no? Entonces, en esa parte, que no sé si se ¿Pero refiere... por mes? Pero por mes, Okay. sí ha llegado por mes. O sea, sí te están determinando en función de los FDI y de lo declarado. ¿Por qué? Dirían, bueno, pero es que eso no debería de pasar, porque ya viene prellenado. Claro. No, pero sí te da la opción de disminuir. Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando disminuyes, ¿no? Sobre todo haciendo referencia al pago provisional, pudiera darse el caso que sí tendrías que aclarar, ¿no? El por qué estás haciendo esa Y que muy disminución. probablemente, Rafa, se pudiera dar, perdón amigo, por el hecho de que, por ejemplo, cuando hacemos la aplicación de una nota de crédito por anticipos, en ese caso sí, porque estamos de acuerdo que también es una mala práctica o una práctica indebida el hecho de que regularmente las notas de crédito que se entregan por descuentos, devoluciones o bonificaciones, esas son deducciones autorizadas que aplican de acuerdo al 25 y esas van hasta la declaración anual. Pero conocemos casos que también se las aplican en lo que es el pago provisional. Entonces eso vota una diferencia. ¿Cuáles son las deducciones? Digamos que las notas de crédito, los FDIs de egresos que sí podrían aplicar son aquellos que se emiten por la aplicación de un anticipo, conforme a la resolución miscelánea. Entonces, solamente en esos casos podría ser y amerita la aclaración, ¿de acuerdo? Perfecto. Sí, probablemente en ese caso. Muy bien, vamos a la siguiente. Seguimos, por favor. Ahí estamos. Por favor, amigo. Listo, vamos a leerla, pero viene dirigida. Muy bien, Rafa, adelante, sí. Roberto. Roberto, dice, Rafa, ante la recaudación agresiva del SAT mediante sus facultades de gestión y comprobación que está ejerciendo para que los contribuyentes tengan un adecuado cumplimiento tributario, desde tu punto de vista, ¿crees que se logre cumplir correctamente con nuestras obligaciones tributarias y qué recomiendas a los empresarios y contadores para que esto suceda? Sí, bien, Roberto. Fíjate, yo considero que ahí ciertamente la finalidad, finalmente, bajo la redundancia, de esta fiscalización es recaudar, ¿no? Y yo lo veo desde dos puntos de vista. En recaudación, justamente en lo que es el Servicio de Administración Tributaria, ¿qué están haciendo? Están recaudando, ¿no? Simple y sencillamente por cumplir con una meta, con un número, ¿no? Que les exigen, ¿no? Al departamento correspondiente. Incluso lo están haciendo fuera tal vez de un contexto, ¿no? Que a recaudación no le aplica. Y pongo un ejemplo respecto a esto mismo de la aclaración de las deducciones autorizadas, ¿no? Entonces, recaudación dice, no, pues según lo que yo he observado, es que tienen deducciones autorizadas de más, improcedentes, y por lo tanto, ¿no? Eso generó un impuesto sobre la renta menor, ¿no? Al que debieron de haber pagado por considerar, ¿no? Esas deducciones en exceso. Y eso lo hace recaudación. Sin embargo, comentábamos, no necesariamente tienen la razón, ¿no? Y ellos lo saben, ¿no? Pero esa es la finalidad. Entonces, partiendo lógicamente de este ejemplo, o sea, finalmente la autoridad está tratando de valerse de todos los elementos necesarios para poder cobrar, ¿no? En ese sentido, creo yo que el simple hecho de tener una
una opinión positiva, ¿no?, en tu constancia, no te garantiza ese cumplimiento tributario. Okay. ¿No? Muchas veces hoy, ¿no?, sobre todo está en diferentes procesos de las empresas que para contratarte tienes que tener una opinión positiva. Si no, pues quedas fuera, Sí, ¿no? sí. Pero eso no garantiza, ¿no? O sea, y eso a lo mejor inconscientemente el mismo contribuyente, el empresario, cree que por pedirle, ¿no?, al contador la constancia, ¿no?, de cumplimiento de manera positiva, ya en automático está bien ante Claro, el cumplimiento no garantiza, tributario, como bien pero dices. no lo garantiza. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque podemos estar presentando incluso declaraciones En ceros. ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues obviamente si hubo comprobantes fiscales que se generaron, pues obviamente hay una inconsistencia respecto al cruce de información. Entonces, yo creo que ahí los empresarios tienen que estar más conscientes justamente de estos temas, tienen que estar más informados respecto a este cumplimiento tributario. Y creo que lo más importante, y lo decía justamente ahora ya exfuncionaria, ¿no?, del SAT, decía que ahora que salió a la vida pues privada, al ejercicio, ¿no?, profesional en la parte privada, pues dice, ahora me topé con otra realidad. ¿Y cuál es la realidad? ¿No? Que yo mando mi carta propuesta, ¿no? Que es lo que también los empresarios deben de tomar en cuenta, ¿no? Mi sugerencia o mi contrato, ¿no?, mi propuesta económica, y pues resulta que el empresario dice, pues no te puedo pagar lo que me pides porque al final yo venía pagando tanto y entonces prefiero quedarme con mi contador anterior, ¿no? Entonces yo creo que también eso, ¿no?, es algo que el mismo empresario debe de modificar. Claro. El cumplimiento tributario hoy implica una serie de aspectos a considerar y creo yo que cada vez son más excesivos, ¿no? Y en ese exceso, pues lógicamente, pues tienes que poner a una persona, ¿no?, prácticamente dedicada, ¿no?, al cumplimiento tributario de ese contribuyente. Y eso devenga, lógicamente, horas de trabajo, devenga una serie de insumos, tecnología, etcétera, software, ¿no?, materiales que obviamente tenemos que invertir. Y eso también el empresario lo debe de considerar. Y los propios contadores, creo yo, que también deberíamos de promover justamente, ¿sí?, esa, pues si le queremos llamar poder enaltecer, ¿no?, a la profesión, cobrando lo que justamente, ¿no?, se debe de hacer en ese sentido y ofreciendo los servicios, ¿no?, que pues corresponder, ¿no?, a ese honorario, a esa retribución en función de ese trabajo de calidad. Entonces yo creo que es una responsabilidad de las tres partes. Por parte de la autoridad, por supuesto, ¿no?, que va a cobrar lo que finalmente quiere, recaudar. 2, la responsabilidad del empresario y obviamente la del contador. Y creo que lo dices o lo preguntas de una manera muy puntual. Creo que en esta relación jurídico-tributaria, pues en medio están los contadores, ¿no? Y por un lado la autoridad, insisto, va a cobrar lo que de acuerdo a la información considera que eso es suyo, ¿no? El contribuyente tendrá que cumplir. Y también no hay que olvidar algo, Roberto, estimados, que el simple hecho de pagar tampoco implica que he cumplido con mis obligaciones tributarias, ¿no? O sea, yo no pago por cumplir con la contabilidad, o sea, a eso me refiero. Pago un impuesto sobre la renta, ¿no? Pero dentro de la ley del impuesto sobre la renta, dentro de la ley del IVA, dentro de la ley del impuesto especial, pues me dice, tienes una obligación que es, por ejemplo, la de llevar contabilidad. Y del envío. ¿No? La de informar. ¿Qué has sabido la de de eso enviar, últimamente? ¿no? Últimamente. ¿Va la autoridad por el lado de solicitar y requerir la contabilidad electrónica? Está multando. Ya está. Sí. Ya están. Ya empezaron las multas. Como bien dices, finalmente, oye, pues ese es el hecho, eso es una obligación aparte. No nada más por pagar impuestos yo estoy purificándome. Tengo otras obligaciones, ¿no? Oye, y nada más ahí, nada más para esa pregunta, nada más. Hoy precisamente empecé mi día con una persona, ¿no? Con una persona así. Y creo que parte de lo que hoy comentamos fue de, ¿sabes qué? Yo
he pateado el SAT, o sea, me dicen a mí el SAT y es así como de, si puedo lo pateo, Lo ¿no? evito. Evito. Lo pateo. Sí, o sea, así de, yo lo hago a un lado, ¿no? Ya, No me ya. toques nada de eso. Y empezamos a platicar y le dije, mira, creo que la recomendación, y creo que va un poco en el tema de Roberto. A ver, si tú sigues solamente evadiendo, no quiere decir que tú tengas que hacer las facturas, no quiere decir que tú tengas que presentar las declaraciones, pero tienes que tener el rol de lo que implica, ¿sabes? Desde emitir la factura, desde cuánto tiene que llegar a la cuenta bancaria y demás. Entonces, ¿qué pasa ante esa situación? Lo único que te puedo decir es que cuando terminamos la sesión, me dijo, está bien, Ya. vamos a seguirle porque de alguna forma esto me está ayudando y me va a ayudar a entender el sistema. Le dije, es que eso es lo que necesitas. No, tú ya defines cómo acomodar las piezas de quién hace cada situación, pero hoy te puedo decir que tienes que tener el rol. Tienes que entender cómo se mueve la parte fiscal para que tú puedas tomar una decisión totalmente diferente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es parte de una cultura. De quitar los miedos. ¿Cómo se quitan los miedos? Pues a partir de una formación, de un entendimiento, de por lo menos cómo se hacen las cosas, qué implicaciones tienen y qué costos se pueden generar a partir de eso, ¿no? Entonces, cuando empezamos a platicar, dijo, ¿sabes qué? Está bien, vamos a hacer una siguiente sesión en la que sigue y me empiezas a explicar un poco más de cada situación. Entonces, yo creo que es lo que falta, que los empresarios, que los independientes, que toda la parte que estamos involucrados, o sea, al final todos somos mexicanos, los que hoy obligados al pago de contribuciones, y por lo menos tienes que saber cómo se mueven. Y eso te va a quitar muchos miedos y vas a entender incluso hasta de alternativas. Cuando te hablamos de decir, oye, podemos hacerlo de esta forma, podemos hacerlo de esta, vas a entender mejor cómo aprovechar de forma eficiente el tema del fiscal, ¿no? Sí, no bloquearte, ¿no? De repente también se llega a confundir, ¿no? De repente dicen, ante esta fiscalización agresiva, entonces ya no podemos planificar, ¿no? Ya no podemos diseñar, establecer estrategias, ¿no? Para poder, pues, cumplir, ¿no? De una manera alternativa, ¿no? Con las obligaciones fiscales, sí, pero también, ¿no? Aprovechar los beneficios, porque también las leyes, ¿no? Hace un momento hablábamos de materia de IVA, pero también la ley de impuesto sobre la renta establece muchos beneficios, ¿no? Que incluso ciertos beneficios están hasta en el artículo 28, ¿no? De los no deducibles, ¿no? Entonces, claro. Que irónicamente, ¿no? Pues hay deducciones que puedes hacer no deducibles, ¿no? Sí. Pero son beneficios al final de cuentas. Entonces yo creo que también esto no se debe traducir, ¿no? Y que no se malentienda o malinterprete que el hecho de que exista una serie de fiscalización, ¿no? Agresiva o simple y sencillamente que esté aplicando, ¿no? Sus facultades, tanto de comprobación o de gestión, como decía Roberto, tampoco debe de ser una situación que nos evite, ¿no? El poder seguir planeando, el poder seguir considerando opciones de mejora desde el punto de vista fiscal, ¿no? Y justamente creo yo que eso al final tendrá que traer un beneficio para el contribuyente o para el empresario, ¿no? Si obviamente es viable aplicar una deducción. Mira, ahora que veíamos justamente este tema del Parlamento abierto en relación a la jornada laboral, ¿no? 40 horas, ¿no? Sí, 40 horas. Yo escuchaba en una entrevista de un gremio, ¿no? De empresarios que decían, bueno, pues es que nos están obligando a irnos a la informalidad. Digo, seamos claros, ¿cuántos contribuyentes formales también operan en la informalidad, ¿no? Sí. Y lo hacen porque sus propias necesidades así los han orillado, ¿no? Y a lo mejor tal vez esa fiscalización agresiva de la que habla Roberto. Entonces, yo creo que también esto forma parte de un plan, forma parte de una propuesta, forma parte de una reforma estructural en materia fiscal que también, ¿no? Genere esa cultura tributaria, ese civismo fiscal en donde el contribuyente, el empresario, en automático, ¿no? Quiera estar tranquilo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. A mí sí me ha tocado ver clientes nuevos que dicen, a ver, yo no quiero problemas con la autoridad, ¿sí? Para eso estás,
¿no? Para eso te contraté, para que me des esa tranquilidad y en ese sentido poder cumplir puntualmente con mis obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya lo experimentaron, ¿no? Y entonces, haciendo referencia a esta reflexión que hacían ahora con el Parlamento abierto, decían, pues nos vamos a ir a la informalidad. Yo creo que esa tampoco es la solución. Yo considero que ciertamente podría modificar, ¿no?, sus procesos, sus procedimientos dentro de lo que es la empresa, pero al mismo tiempo creo yo que en algún momento determinado habría que considerar, o sea, ¿qué también le voy a dar al empresario? ¿No? Me viene a la mente, ¿no?, esta famosa fracción 30 del artículo 28, ¿no?, que pues bueno, está bien, voy a disminuir mi jornada, ¿no? Voy a ayudar, ¿no?, al trabajador en ese sentido, si es que por ahí va la iniciativa, pero al mismo tiempo también, ¿qué me das? ¿Qué me ofreces, gobierno? Pero además, honestamente, yo creo que también reducirla de manera general, pues hay giros en los que no va a aplicar. No aplica. Pero al mismo tiempo yo creo que sería una gran ayuda, claro, ¿no?, sí, el claro, reconsiderar la fracción 30. Dame un estilito de algo, ¿no? Bueno, pero fíjate, incluso el hecho de que este tipo de medidas, como bien dices, se implementen, esta fiscalización que decimos partiendo sin apasionamientos de que es una fiscalización, digamos, en el ámbito de su esfera jurídica de la autoridad y que finalmente lo tendría que hacer sí o sí, dices, oye, ¿y por qué no también voltear a ver? Y a lo mejor ahí me voy a meter en un brete, pero dices, ¿por qué no voltear a ver también el uso, destino de todos esos recursos para que haya una sanción ejemplar a quien le dé un uso distinto? Porque perdóname, pero cualquier político a cualquier nivel de gobierno agarra centavos, esos centavos vienen del erario. Claro. Entonces dices, oye, ¿por qué a mí sí me vas a meter al bote por evasor? ¿Y por qué ese cabrón por ratero? ¿Por qué no lo vas a hacer? O sea, dame garantías también, ¿no? Sí, también. Y que rinda la misma lana. Sí, exacto. Porque yo nada más con la mitad de lo que se llevan esos cuates, yo ya no vuelvo a trabajar en mi vida. Es más, jamás nos volvemos a ver. Pues, claro. esa parte también tendría que endurecerse, esa parte. Pero bueno, una pregunta más de parte de René Jiménez Islas. Bueno, que finalmente, gracias René, está un poquito larga, pero vamos a darle. A ver, dice, estimados, buenas tardes. Como sabemos, por disposición fiscal, no se puede cancelar el CFDI de ejercicios anteriores, precisamente lo que comentabas, ¿no? Sí. Aunque si se manda los estudios y el cliente la acepta o no la ve y pasan los 3 días, se aplica la autorización por sistema. Al no haber un rechazo, y esto puede ser que el contribuyente canceló la operación en contabilidad, pero olvidó llevar a cabo la cancelación en el portal del SAT. O bien porque reexpidió y olvidó primero cancelar el CFDI anterior, aunque el SAT diga que sí se puede siempre y cuando... Ojo nada más, René, porque esa mecánica era hasta antes de este año, porque cambió el portal SAT. O bien porque reexpidió y olvidó el primero cancelar. Ahora, y aunque el SAT diga que sí se puede, siempre y cuando esté relacionada a la nueva factura en la que la práctica durante 2022 y parte de 2023 no funcionó de manera correcta este procedimiento. La pregunta es, ante una cancelación de CFDI de ejercicios anteriores por los que realmente se trata de una duplicidad de CFDI o de operaciones que no se llevaron a cabo, ¿puede el contribuyente combatir la multa en caso de que el SAT la imponga? Saludos. Digo, quiero que quede claro, ¿no? Ya estás desfasado, como bien decía Rodo. Lo tenemos hasta el 31 de marzo para poder aplicar la cancelación. No lo realizaste, hoy por hoy ya no puedes cancelar CFDIs de ejercicios anteriores. Dice, oye, pero lo detecta la autoridad, te multa precisamente por la no cancelación o por incluso hasta por no haber declarado el ingreso, te va a determinar diferencias. Sería impugnable, dirías, oye, pues es que está vigente el comprobante, ¿eh? O sea, de todas las de la ley con el 14 de ISR dirías, es un ingreso nominal. Exacto. Yo creo que valdría la pena en todo caso ahí dejar un caso de aclaración, ¿no? Para dejar un antecedente. ¿Qué opinas tú, Rafa? Sí, porque al final de cuentas está un CFDI generado y bueno, de acuerdo a la acumulación, ¿no? El momento de la acumulación, ¿no? Particularmente el 17 de renta, ¿no? El momento en que lo expides, ¿no? Así es. Independientemente de cuál sea el entorno, ¿no? Bajo el cual se haya generado o duplicado este CFDI. Y yo creo que eso es justamente lo que debemos de prever y al mismo tiempo evitar, ¿no? Claro. Justamente para no darle, ¿no? esa oportunidad a la autoridad de determinar esas diferencias o esas inconsistencias, porque al final es lo que está determinando inconsistencias respecto a
los comprobantes fiscales respecto a las declaraciones, respecto a cruce de información que está haciendo, incluso con las mismas instituciones financieras, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que ahí, pues al final de cuentas coincido, ¿no? Sería un ingreso, ¿no? Claro, Sí, sí, sí. claro. Y mira, aquí el buen Roberto todavía nos está recordando, aquí dice, Rafa, ya estamos listos para tu curso de mañana, deseamos todo el éxito. Por supuesto, Rafa, nada más danos una probadita de lo que vas a hablar mañana respecto a la retención de ISR por dividendos decretados por personas morales. Bien, pues el día de mañana, justamente a través de CADEFI, vamos a dar este curso, este taller, porque en realidad es más un taller práctico donde veremos la determinación de el pago de dividendos o de las utilidades, y que creo yo que hoy es un tema que da, ¿no? Justamente para considerarlo, porque yo he visto en diferentes instancias empresas que llevan desde su creación a la fecha no han decretado dividendos. No han decretado dividendos, sin embargo, ahora con la identificación del beneficiario, ¿no? Sí, Controlador, pues entonces también, ¿no? Debemos de justificar por qué, ¿no? Es un beneficiario y si efectivamente coincide, ¿no? Su estilo de vida con lo que obviamente no ha obtenido respecto a sus dividendos. También, lógicamente, tiene que ver con cuestiones que muchas veces llegamos a recomendar o que los mismos empresarios le llegan a decir a los contadores, ¿sabes qué? Vamos a declarar una pérdida para este año, y en donde pues no es viable no hacerlo porque podría en algún momento dado tener afectaciones en ese sentido. Bien, yo creo que aquí de lo que vamos a hablar el día de mañana y lo que vamos a analizar, independientemente del caso práctico, es por qué sí pagar dividendos. Sí. ¿No? Y yo siempre lo he llevado a la práctica y les he dicho, es un costo de oportunidad. Es un costo de oportunidad para los empresarios, para los inversionistas, el poder, ¿no? Creo yo, disponer, ¿no? de sus ganancias y hacerlo, ¿no? bajo una mecánica que está plenamente establecida en la propia ley. Y también, así como el tema de las cartas de invitación, ¿no? Quitarnos esa idea, ¿no? de temor, porque pareciera que cuando hablamos de dividendos, ¿no? es en automático decir no. Es caro, ¿no? No es viable, tengo mejor otras opciones, ¿no? que ofrecerle al empresario. Y sí las hay, por supuesto que las hay, pero al final existe un tratamiento, ¿no? en el artículo 10 de renta que me permite determinar un ISR, ¿no? por el pago de dividendos. Sí. Y al mismo tiempo, ¿no? existen una serie de elementos a considerar en el artículo 5 de la propia ley de renta respecto a dividendos que ha recibido del extranjero, y al mismo tiempo también respecto a lo que establece el mismo artículo 16, ¿no? cuando otra persona moral recibe dividendos. Y bueno, ya el tema de la persona física será una cuestión diferente, pero se trata justamente de analizar, ¿sí? el por qué sí y de dónde partimos. Y justamente, ¿no? con el tema de la declaración anual de este año, y en donde pues veíamos, ¿no? la elaboración de los estados financieros, ¿no? hoy nos damos cuenta, ¿no? de la importancia que tiene justamente de dónde vamos a partir, el origen que va a ser este decreto de pago de dividendos, y que nada más y nada menos pues es justamente de la contabilidad. Sí, Claro, por supuesto. va a estar muy interesante. Entonces, de eso más vamos a hablar. Y además ver esas dos aristas, estimado, porque finalmente dices, oye, efectivamente voy a tener un efecto en la persona moral que finalmente ese impuesto que pudiera retener puede acreditarlo en los pagos provisionales. Y eventualmente la persona física en un momento dado, dependiendo de los regímenes que tenga, las obligaciones, que a lo mejor ahí también podemos aprovechar ciertas situaciones de ley en que dices, ¿por qué no de alguna manera con esas características y atributos fiscales que puede tener la persona física, ¿por qué no provocar incluso hasta una devolución del impuesto? O sea, no nada más tajantemente decir pagar dividendos es caro, y sobre todo, digo, a lo mejor todavía hay empresas que tengan dividendos decretados anteriores a 2014, ¿no? Bueno, nos llegó un caso reciente, que todavía estaban pagando de 2000 y 2001 con CUFINRE. Entonces dices, oye, ¿y desempolvas? Es lo bueno de no tirar las leyes, porque desempolvas la ley y dices, a ver, ¿qué había que multiplicarlo por tal factor? Primero es lo que tienes que pagar, págalo, decrétalo y se acabó, ¿no? Y cumple.
y dices, oye, pues a lo mejor ahí los socios tienen una lanita, y que dices, porque está satanizado y porque dices, es que es caro, no necesariamente. Hay que ver los dos efectos. Entonces, Exacto. el curso va a estar buenísimo, Sí. súper recomendable, ¿eh? Sí, y aparte, ¿sabes qué? Es una naturaleza, es parte de la naturaleza de las empresas, ¿no? O sea, creas una empresa ¿para qué? Para ganar. Y pues las ganancias tómalas para quienes pusieron el capital, quienes Claro. invirtieron en el negocio, porque si no, entonces, ¿cuál es el chiste de tener una empresa que siempre pierde o que no paga dividendos, ¿no? Claro, la Es naturaleza. esta naturaleza. Claro, totalmente. Y que por ahí hay una jurisprudencia que justamente habla de la razón de negocio Sí. y ciertamente de la razón de ser de la empresa, ¿no? Del empresario, de la inversión que hace, ¿no? Claro. Bien, una pregunta más. Dice Yair, un gusto verles, contador Rodolfo y Octavio. Una consulta. Gracias, Yair. Buenas tardes. Dice, ¿procedería una multa por expedir comprobantes al público en general fuera de tiempo, siendo que se cumple con el fondo y de forma espontánea antes de que lo detectara la autoridad? Saludos. Es decir, emites con posterioridad varios meses, el mes siguiente, lo que quieras, un CFDI por operaciones con el público en general. ¿Procede la multa como tal si estás cumpliendo de fondo? Digo, las multas están previstas, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que antes de la multa, Yair, gracias por la pregunta, es en qué momento se está emitiendo el comprobante fiscal del público en general. Ahora, precisamente por lo que estamos diciendo, oye, si lo emites posterior al mes al que corresponde al ingreso, pues vas a tener una diferencia ya simplemente en la fecha en que tú obtuviste el ingreso y la fecha de expedición del comprobante. ¿Qué te va a originar? Pues una diferencia, porque si tú lo declaras en el mes en que efectivamente correspondía la Sí. obtención del ingreso del público en general y me lo emites después, te va a generar ya una diferencia. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque se entiende que está cobrado en el Exacto. mismo mes de expedición. Entonces yo creo que más allá de la multa, primero, bueno, sí, la multa, desde mi punto de vista es que si te Sí, llegan sí. Ajá. a imponer, creo que se puede impugnar, ¿no? Y creo que ahí tenemos a expertos aquí que nos pueden ayudar. Pero yo creo que más bien es el efecto. Claro. Sí, porque te va a provocar diferencias. Y si en un mes estás emitiendo los FDIs de público en general de varios, pues precisamente en ese mes en el que va a decir la autoridad, oye, aquí, de acuerdo a estos controles, me estás Así debiendo es. una cantidad. Oye, autoridad, pues es que corresponde a meses anteriores. Los tendrías que aclarar en un momento dado, Exacto. pero dices de entrada sí te va a provocar esa diferencia. ¿no? Y que ahora el comprobante pues te pide esa información. Ahora, O sea, te dice de qué mes. ajá. Exacto. O sea, Oh, el público en Entonces, general te lo está pidiendo en sí. automático. O sea, tú mismo le vas a dar esos elementos a la autoridad. Que finalmente si en su momento lo declaraste y lo que te está faltando es la emisión del comprobante, dices, bueno, si está relacionado en el mes al que corresponde, pues es el cruce de esa información y lo puedes aclarar. ¿no? Exacto. Que ya en casos extremos dices, oye, pero estamos hablando ya de años pasados o lo que tú quieras. Sabemos que la autoridad nunca te toca la puerta por decir, oye, no me emitiste CFDIs, pero sí me estás declarando y pagando impuesto. ¿No te habrás equivocado? ¿No? Evidentemente eso nunca lo va a hacer. Lo pongo así sobre la mesa, aunque yo sé que a muchos no les va a gustar lo que voy a decir. Pregunta así tal cual. No he emitido comprobantes público en general. Solamente tengo operaciones con el público en general. No los he emitido. Pero con base en estados de cuenta. He determinado el impuesto, he causado el IVA, en los casos que aplica evidentemente, y he acreditado lo que yo he pagado. Pero no he emitido comprobantes de ingreso. ¿Realmente los emites o los dejas sin emitir para que me multe por la no emisión, no por la emisión extemporánea, ¿no? Sino por la no emisión? ¿Cuánto me va a costar? 1,300 pesos, porque sí tengo la oportunidad de emitirlos diarios, semanales, mensuales, y en el caso de los RIFs me permitía hasta bimestral. Ahí yo creo que valdría la pena considerarlo y decir, pues en todo caso que me multe. Que mejor que te multen. Sí, para que. Porque son 12, digo, te repito, Sí. a mucha gente no le gusta esta postura, ¿eh? Sí, sí. Porque si no es que es tu obligación, estoy declarando. Coincide con lo que tengo en estados de cuenta, solo que no los emití. Claro. Entonces, ¿levanto más polvo con esta situación que comenta Yair? O mejor digo, pues ya declaré. Mejor los declaras. Y ya en todo caso, a partir de este mes ya no peques más y emítelos normalmente. ¿No? Claro. ¿Qué Sí, te sí. parece esa situación? ¿Factible, posible o de plano está muy viajada? No, yo creo que es viable. Y esa situación le ocurrió justamente a un contribuyente. Se enteró que tenía que emitir los FDI Sí. cuando le llega la revisión, ¿no? Fue lógicamente una autoridad local, una Secretaría de Finanzas, pero al final fue la multa. Fíjate. Sí, definitivamente. Sí. Y entonces en ese momento o sea, ni los presentamos, esperamos
la Sí, multa y sí. ya, bueno, sobre la multa ya vimos otras opciones. Finalmente ¿no? está Considerar, declarado, claro. ¿no? Listo. Así es. Perfecto, bueno. Ahora, cuestiones que decíamos, incluso conectando con lo que decía Roberto hace rato y que queremos también comentar, y aunque queda muy poquito tiempo, pero esa parte dentro de lo que es la fiscalización agresiva que comentaba el buen Robert, dices, ok, pues finalmente la autoridad cuando tiene esa posibilidad de hacer la cancelación de los sellos digitales, pues obviamente sí te pone en jaque, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que esas situaciones no se llegan de la noche a la mañana ni tampoco de manera por generación espontánea. Finalmente el contribuyente hay varios supuestos, 9 fracciones prácticamente, en el que me establece en ese artículo 17H las causales que puedo tener para la cancelación y me dice, oye, desde no presentar una declaración anual, que hoy por hoy te diría, conocemos contribuyentes que dices, pues este cuate no solamente no lleva presentado una declaración anual, lleva 2, 3, y no le han cancelado el sello y tiene operaciones. Más de 3 declaraciones consecutivas, en el caso de los reciclos, más de 3, en el caso del régimen general, más de 2, que cambies de domicilio sin dar aviso, dice que desaparezcas, dice así como por arte de magia, ¿no? Que en el caso de que tengas en curso un procedimiento de administrativo de ejecución, dice el contribuyente también haya cambiado de domicilio sin dar aviso, que haya incurrido en situaciones de 69B, son varios los factores, ¿no? Y dices, no llegas ahí nada más por arte de magia. Realmente tiene que haber un incumplimiento. O sea, tú cumples, ahí está Lolita, fallas y ahí está Dolores, ¿no? Entonces dices, oye, creo, y es la primera vez que lo voy a decir aquí en CADEFI, porque siempre había tornado una situación así como que más bien, sí, pinche autoridad, ¿no? El caso está en que dices, a ver, si tú analizas bien las cosas y si al final de cuentas acabas diciendo, a ver, ¿realmente te quieres generar un problema y realmente considerar una fiscalización agresiva o tener esa percepción? Es porque estamos incumpliendo. Porque las facultades ahí están. También habrá el derecho de impugnar situaciones legalmente e incluso hasta decir, oye, por procedimientos, por cuestiones, digamos que hoy por hoy cómo contempla la autoridad, cómo hace sus análisis, cómo ofrece sus pruebas, cómo no las admicula, dicen los abogados, etcétera, pues tienes amplias posibilidades a lo mejor de salir avante en una situación ya de pleito. Claro. ¿No? Pero dices, ¿para qué llegar hasta allá? Cuando finalmente, si tú estás cumpliendo, no tienes la necesidad de ver esa cara agresiva de parte de la autoridad. No puedes decir, pues mira, al final de cuentas yo sé que le llegó al primo de un amigo, pero finalmente conmigo no está, porque finalmente sí estoy cumpliendo. Entiendo que es difícil porque a veces el mismo curso natural de las operaciones a veces te limita en la parte de la liquidez, por ejemplo, para decir, pues tengo que echar mano. ¿Por qué? ¿Por qué agarraste el IVA? Sabes que es un impuesto indirecto, ¿no? Sí, ¿y por qué lo agarraste? Necesitaba funcionar porque tengo créditos a 90 días, ¿no? ¿Cuáles serían hasta este punto, de decir, a manera de conclusiones, qué podríamos recomendar a nuestros amigos precisamente para que tengamos este cumplimiento tributario lo mejor posible, Rafa, como bien dijiste, porque llegó para quedarse? Sí, yo creo que ciertamente los empresarios, yo creo que desde los socios empresarios, los dueños, los contribuyentes, son personas físicas, pues deben de considerar, ¿no?, todos estos riesgos que hoy implican y sobre todo los alcances que pueden tener en algún momento determinado, no llegando a ese extremo de esta palabra, ¿no?, que a muchos les gusta utilizar, ¿no?, este terrorismo, este terror, este miedo, no, sino más bien como una cultura, ¿no?, como un civismo fiscal del que hablábamos, y que al mismo tiempo estén conscientes, ¿no?, de esos efectos que tienen. Creo que hoy, ¿no?, a través de los medios electrónicos, de repente me llegan, ¿no?, mensajes, ¿no?, de decir, sí es cierto que la autoridad ya va a fiscalizar así. ¿Por qué? Porque ya es información, algunas información confiable, otras no. Pero al final de cuentas es información que hoy ya se tiene en los medios, ¿no? Y justamente, ¿no?, canales como o bien entidades como CADEFI, como otros establecimientos, pues también hacen lo propio para difundir información que le permita lógicamente al gremio, a los empresarios, pues estar más enterados, ¿no? Y yo creo que hoy es una realidad, ¿no? Entonces, primeramente, informarse. 2, hacer una revisión, lógicamente, de su información, de su contabilidad, de cómo está el cumplimiento. E insisto, el hecho de que el contador te presente una constancia, ¿no?, en donde sale positiva, ¿no?, tu cumplimiento tributario, pues eso no garantiza que justamente vas a
evitar, ¿no? Este tipo de requerimientos o cartas de invitación en ese sentido. Entonces, revisar, verificar y buscar, ¿no? También, ¿por qué no? La asesoría, buscar la verificación de otros colegas, otros puntos de vista que le permitan, lógicamente, al empresario poder tener otras alternativas, una manera distinta, ¿no? De ver las cosas. Totalmente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy rápido, amigo, nada más es involúcrate, ¿no? Involúcrate. Es el hecho de conoce y actúa con base en estas situaciones de las que hoy tu régimen fiscal o tus posibilidades pueden ser amplias. Oye, no te limites tampoco a no generar ingresos. Yo le decía a este contribuyente, oye, pues si hoy tienes fuentes de ingresos, aprovéchalas y entiende cómo puedes pagar y mejorar el esquema fiscal para que pagues tus impuestos y cumplas con tus obligaciones. Claro. Creo que si te realmente le pones este énfasis, puedes empezar a ser más eficiente en tus recursos y en el tema fiscal. Así es que yo creo que me quedo con eso, amigo, entre otras recomendaciones. Muchísimas gracias a ambos, de verdad, muchas gracias por su participación, por aceptar la invitación. Creo que todavía incluso nos falta tiempo para una charla, pues podemos darle una continuidad en el futuro. Claro. Muchísimas gracias de verdad por sus aportaciones, su conocimiento y sobre todo gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañar en esta charla fiscal entre amigos. Nos vemos la próxima y por favor no se pierdan el curso de mañana del doctor Rafael Cuautle Martínez, ISR Dividendos Personas Morales. Muchísimas gracias, que cenen rico, nos vemos la próxima. Gracias al staff y gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. CADEFI agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.